Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir conectando despacito, poquito a poco, ¿vale? Para que nos vayamos poniendo todos ahí a la última. Hoy no pongo música porque cuando pongo música, pues se nos distorsiona todo, me borran el vídeo, me borran tal. Entonces, bueno, saludos a los que vais ya conectando. Hombre, Andresín, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a saludar aquí mientras pueda saludar, ¿vale? Voy a ir saludando ahí a todos los que vais, digamos, conectándoos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir, pues eso, haciendo un poco lo que hemos venido hoy, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, ¿no? En un principio, lo que vamos, digamos, a hablar va a ser de los sistemas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Cómo hay falsas creencias, falsos mitos o simplemente desconocimiento, ¿vale? Simplemente desconocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Digamos que mientras por un lado la ciencia del deporte ha ido avanzando de manera acelerada, ¿no? Y bueno, ya hemos visto, ¿no? En los capítulos que he grabado, pues sobre el dopaje, sobre todo, o sea, todo avanza a una velocidad espectacular, ¿no? Y mientras todo avanza, pues todavía hay falsas creencias, falsos mitos, falsos sistemas de entrenamiento que todavía se están realizando no solo en Colombia, sino en España y en el resto del mundo, ¿no? Precisamente, pues vamos a ver por eso, ¿no? O sea, por eso es el querer conectarme hoy y vamos a hablar de ello, ¿no? Porque claro, si mientras tanto las personas digamos, empiezan a entrenar y se piensan que siempre está todo bien, pues realmente pues, vamos a echar por traste muchos sistemas de los que se están usando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos, ese es el resumen que vamos a estar esperando. Os estáis aquí, Carlos, Iván, Rangel, bueno, vais conectándoos todos. El cafecito, por supuesto, me lo estoy tomando, vaya que no me decís nada. De momento, pues bueno, os estoy diciendo que el cafecito, por supuesto, nos lo vamos a tomar, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a dejar, lo siento los de Instagram, que ya os he saludado hasta ahora, pero vamos a ver. Quizás lo primero que tengamos que saber, ¿no? Es que todo lo que es la ciencia del deporte, todo lo que son los entrenamientos, se basan en lo que son los principios del entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, los principios del entrenamiento no me los he inventado yo, ni se los ha inventado un señor ruso, ni se los ha inventado nada, ¿no? Son, digamos, conclusiones que se han sacado después de muchos años de experiencia en el tema deportivo, de la ciencia del deporte, de lo que es todo lo que es la actividad física y el deporte, se ha sacado, ¿no? Entonces hay una especie de principios del entrenamiento que hay que tener claro. Hay muchos principios, ¿no? Hay muchos que dicen que son 7, hay otros que dicen que son 6, hay otros que son 5. Normalmente, por ejemplo, Santana, por ejemplo, está diciendo que son 5 pilares, ¿no? 7 pilares, 10 pilares, ¿no? Hay muchos de pilares del entrenamiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues a lo mejor podrán cambiar esos pilares de entrenamiento dependiendo en función de lo que nosotros queramos o del deporte que queramos practicar, ¿no? Lógicamente habrá deportes en los que los pilares puedan ser más maleables y habrá deportes en los que tendrá que haber muchos pilares. O mejor dicho, quizás en el deporte de alta competición vamos a tener muchísimos pilares del entrenamiento que tener cogidos, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando de deporte recreativo, pues tendremos que tener menos pilares para poder apoyarnos, ¿no? Pero siempre tenemos que apoyarnos en unos pilares, ¿no? ¿Por qué? Porque hagámoslo bien o hagámoslo mal, el entrenamiento siempre va a producir un efecto en el cuerpo, ¿de acuerdo? En el cuerpo y en la mente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso, que el cuerpo humano, independientemente del estímulo que le metamos, ¿vale? Siempre va a crear, digamos, una adaptación, que puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Pero siempre que hagamos un ejercicio, siempre va a pasar algo en nuestro cuerpo, ¿no? Siempre hay que hacer una adaptación. Por tanto, lo que decíamos, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia del deporte y lo que es la modernidad, ¿no? Lo que es el hecho de dónde estamos, ¿no? Que estamos en el año 2020, año de la pandemia, ¿no? Año donde
todo el mundo entrena con datos, ¿no? Todo el mundo entrena con datos. Estamos hablando de la élite, ¿no? No estamos hablando de los recreativos, ¿no? Los recreativos tienen normalmente el aparato para adorno, para subir los datos al Strava, y ahora que se acaba el Strava, pues esperaremos a otra aplicación que nos suba y nos podamos picar con nuestros compañeros, ¿no? Pero claro, toda esa ciencia que hay del deporte no ha nacido para picarnos en las redes, ¿no? O sea, lógicamente ya hemos dicho que había una serie de estímulos en el cuerpo humano, van a producir otros estímulos, o sea, en el entrenamiento van a producir unos estímulos en el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que es la ciencia del deporte abarca todo lo que es el método de entrenamiento, el contenido y la organización del entrenamiento, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que lo que es la ciencia del deporte se encarga de eso, lo más importante de todo es la valoración, ¿no? Y diréis, claro, tú hablas de la valoración porque es lo tuyo y tal. Digo, sí, es lo mío, ¿no? O sea, yo normalmente cuando hacemos una valoración, y una valoración funcional puede ser de muchas maneras. Podemos hacer una valoración funcional con una prueba de VO2 max, o podemos hacer una prueba de valoración de fuerza con unas repeticiones o con un dinamómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos muchas maneras de poder, digamos, valorar a un deportista dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que hay que valorar y saber el punto de partida. Si nosotros no tenemos un punto de partida ni sabemos cómo estamos, no podemos saber a dónde vamos, ¿no? Porque, claro, vale, sí, podemos saber dónde vamos, pero ¿y cómo vamos hasta allí, ¿no? Si no sabemos realmente cómo empezar, ¿no? O de dónde partimos, ¿no? Entonces, lo que decía antes, ¿no? Existen unos principios de entrenamiento que hay que tener, ¿no? Hay un principio, digamos, el fundamental de todo, y esto estamos hablando de que hace prácticamente pocos años, estamos hablando, pues, yo diría, tengo que mirar la chuleta porque los años, lógicamente, me va a costar aprendérmelos, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de entre los años 80 y 90, por ahí. Se habló ya del principio de participación activa y consciente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso de la participación activa y consciente? ¿De acuerdo? Pues que el principio fundamental de una persona que entrena es saber lo que hace y para qué lo hace, ¿no? Eso es muy importante dentro de lo que hacemos, ¿no? O sea, realmente yo, muchas personas que estoy entrenando, yo les comento lo que hacen y para qué lo hacen y los resultados que esperamos hacer, ¿no? Quizás no sea un principio de los cuales sea más aplicable, ¿no? Pero sí que es verdad que una persona, cuando entrena y cuando hace series o cuando hace un trabajo continuo o cuando hace 4 horas de bicicleta en Z2 y no sabe por qué hace 4 horas de bicicleta en Z2, ayuda el hecho de que nosotros, los entrenadores, les digamos para qué sirve cada entrenamiento, ¿no? Entonces, el principio de participación activa y consciente, ese es un principio fundamental y relativamente nuevo que se ha aplicado dentro y más que todo, pues eso, empezando con el terreno psicológico, ¿no? Luego es el terreno, también hay principios de especialización, ¿no? Especialización significa que si nosotros vamos a querer correr en bicicleta, tendremos que basar nuestro entrenamiento en entrenamientos de bicicleta, ¿no? Otra cosa es que luego lo podamos apoyar con otro tipo de entrenamientos, ¿no? O podamos mejorar los entrenamientos con otro tipo de ejercicios fuera de la bicicleta, ¿no? Como es el caso de los ejercicios combinados que hemos hecho durante esta cuarentena, pues hemos aprendido un poquito a cómo estimular otras fibras, ¿no? El principio de individualización, ¿no? Ese sí que es común a cualquiera de los que veáis por internet. Si apuntáis principios del entrenamiento, siempre aparece el principio de individualización. Y eso sí que significa que el entrenamiento es individual para cada persona. ¿Por qué es individual? Porque cada uno es diferente. ¿Cómo sabemos que son diferentes? A través de una valoración. Si nosotros no valoramos a un deportista, no sabemos cómo está, ¿no? Y está, vamos a ver, muy ya demostrado, y lo he demostrado infinidad de veces, que, digamos, no todas las personas son iguales, ¿no? Y os lo digo yo, que he hecho pues más de 12.000 valoraciones en mi vida ya desde el 2010, ¿no? Y lo ves que puede haber una serie de tendencias, quizás pueda haber una serie de tendencias, pero que no es que realmente cuando empiezas a valorar gente, y no son gente profesional que pueden seguir más o menos unos parámetros, unas condiciones físicas determinadas, cuando comenzamos a
digamos, a mirar deportistas que no son élites, que son recreativos, que son personas mayores, que son personas con hábitos no saludables y que se han reconvertido al bicicleta. Ahora me hace gracia un vídeo que salió hace poco, ¿no? De yo era borracho y ahora voy en bicicleta, ¿no? Hay gente que se reconvierte, ¿no? De una vida no saludable, se reconvierte a una vida saludable, ¿no? O piensa él que es una vida saludable. Entonces, ese principio de individualización quiere decir que cada uno es diferente. Cada uno tiene un tamaño del corazón, cada uno tiene, digamos, una estatura, un peso, un nivel de grasa corporal, ¿no? Una cantidad de matíes, una cantidad de glóbulos blancos, o sea, vamos a ver, cada uno tiene su composición. Somos diferentes, tenemos diferente tipo de sangre, tenemos diferentes pulsaciones en reposo, tenemos infinidad de cosas, somos iguales pero somos diferentes, ¿no? Entonces, claro, el principio de individualización es fundamental a la hora de empezar cualquier entrenamiento. ¿Por qué? Porque está visto, que es lo que os he explicado, que dependiendo de cómo estemos, tendremos que atacar a una serie de trabajo o a otra serie de trabajo, ¿no? Lógicamente, si nosotros estamos haciendo trabajos de fondo, estamos trabajando, vamos a hablar ya con el tema de ciclistas, pues un análisis de VO2 max, vamos a saber, aparte del consumo máximo, que realmente tampoco nos da ninguna información más que si eres bueno o eres malo, o tienes buen motor o mal motor, sí que a raíz de ahí, por el análisis del oxígeno y del CO, nos va a dar, digamos, una perspectiva de cómo funciona tu cuerpo metabólicamente, ¿no? Entonces, sabiendo cómo funciona metabólicamente, nosotros podemos programar un entrenamiento individual a esa persona. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pasamos de principio, ¿no? El principio de la variedad, tiene que haber variedad en el entrenamiento, tenemos que tener variedad de ejercicios, ¿no? Por hacer, ¿no? Principio de la progresión, ¿no? Tenemos que seguir de una manera progresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que entrenar de una manera progresiva, digamos, tenemos que ir aumentando las cargas progresivamente. Luego veremos que existe un principio en línea con esto, que es el principio de supercompensación, que lo he nombrado infinitas veces, pero hoy lo nombraremos otra vez porque es imprescindible ese principio. Tenemos un principio de especificidad, ¿no? Que si nosotros estamos entrenando un entrenamiento de velocidad, nosotros tenemos que ser específicos con ese tipo de entrenamiento de velocidad y tenemos que empezar a estimular ese tipo de fibras que queremos, ¿de acuerdo? Hay que ser específicos con el entrenamiento. Si nosotros queremos un entrenamiento de fondo, tendremos que estimular el entrenamiento de fondo, ¿no? En esto va un poco unido a lo que el otro día os comenté del dopaje genético, ¿no? Cómo un coronavirus, ¿no? Va a ir directamente a manipular esa información genética que tenemos y nos lo que hace es declarar al ribosoma, el ribosoma manda un mensajero diciendo yo tengo que aumentar esto, ¿no? Hay que ser específico. ¿Qué aumenta? Pues o aumenta los glóbulos rojos, o aumenta la miostatina, ¿vale? O anula la miostatina, ¿vale? Tiene que mandar una orden concreta. Y eso es lo que hacemos o lo que tendremos que hacer cuando hacemos un entrenamiento, ¿no? Por eso muchas veces, cuando hacemos un entrenamiento, puede que estemos estimulando ese tipo de trabajo o no puede que estemos estimulando y estemos haciendo justo lo contrario, ¿vale? O sea, lo cual no quiere decir que siempre que entrenemos estemos entrenando bien, ¿vale? Después también, ¿qué hay, no? Hay un principio que es el de calentamiento y vuelta a la calma, ¿no? Ese es, para mí, es uno de los principios más, digamos, más banales, ¿no? Por decir, pero que no se cumplen, ¿no? Mucha gente no calienta, sale directamente y sale a tope, ¿no? Y mucha gente tampoco vuelve a la calma, no hace un cooldown adecuado, ¿no? En los entrenamientos hay que hacer un calentamiento, por mucho que estemos en Colombia o por mucho que estemos en temporada cálida en España, hay que realizar un calentamiento muscular, ¿no? Un calentamiento de ejercicios que vamos a hacer durante el entrenamiento, ¿no? Y luego hay que hacer una vuelta a la calma para eliminar todos esos productos de desecho que se puede complementar con otra sesión cortita de estiramientos muy leves, ¿no? Más que todo son estiramientos para ayudar a oxigenar un poquito, a limpiar un poquito esas sustancias de desecho, ¿no? Y luego hay un principio que es importante, sobre todo para los que hacen mal el entrenamiento, ¿no? Que es el principio de acción inversa. El principio de acción inversa, ¿qué significa? Que nosotros podemos, entrenamos y hacemos algo positivo o negativo y luego nosotros directamente, cuando dejamos de entrenar, esto va a volver a su normalidad, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros hacemos un entrenamiento negativo, que creamos una adaptación negativa, por ejemplo, aumentando, digamos, las paredes del corazón, ejecutando, digamos, lo que sería una hipertrofia ventricular izquierda, en cuanto dejemos de hacer el estímulo vamos a retornar
a nuestro estado normal del corazón con las paredes normales, ¿no? Siempre y cuando no sea demasiado tarde, ¿no? Eso siempre lo comparo con Schwarzenegger, ¿no? Por ejemplo, con Arnold Schwarzenegger, cuando él ha dejado de hacer deporte de culturismo, su cuerpo se le ha quedado muy bajo, ¿pero por qué? Porque estaba muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está muy grande y de repente deja de hacer ejercicio, si el corazón está muy grande, muy grande, muy grande y deja de hacer ejercicio, por mucho que recupere, nunca va a recuperar su tamaño normal, siempre se va a quedar con alguna tara, ¿no? Con algún problema que podemos tener después a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de los principios, de cualquier tipo de principio, ¿no? Tenemos como una especie de pirámide, ¿no? Igual que tenemos una pirámide de nutrición, que tenemos una pirámide nutricional, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si estaba por ahí conectado, que me ha parecido verlo, Jorge, nutricionista, pues existe una pirámide del entrenamiento, ¿no? Una pirámide, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tengo un papel y os la puedo escribir. Tenemos exactamente una pirámide, igual que podemos tener una pirámide, digamos, de nutrición, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos en esa pirámide, no? Pues si nosotros dividimos esa pirámide, ¿no? de entrenamientos, nosotros tenemos que en la parte baja, en la parte más baja de todo, ¿no? Nosotros tenemos que entrenar, ¿vale? Lo que más hay que comer, en el caso de, por ejemplo, sería en la pirámide nutricional, sería la capacidad aeróbica, ¿no? La resistencia, el entrenamiento de la resistencia aeróbica, ¿no? Ya sé que los de Instagram lo veis al revés, pero vamos a ver, la capacidad aeróbica, ¿vale? También dentro un poquito más, pero por encima de la capacidad aeróbica, hay que entrenar el endurance, ¿no? Lo que se llama la resistencia, la fuerza-resistencia, ¿vale? Entonces, la fuerza-resistencia va a ser el segundo pilar, ¿no? El segundo sitio donde vamos a tener que entrenar, ¿no? Después, arriba, un poquito más arriba, el entrenamiento, para desarrollar el VO2 max, ¿de acuerdo? El entrenamiento para desarrollar el VO2 max está arriba. Fijaros que lo principal es la capacidad aeróbica y la fuerza de resistencia, y seguido del VO2 max, ¿no? Los que me vais a preguntar luego la pregunta de siempre, ¿no? De los entrenamientos de VO2 max, ¿no? Y luego tenemos en la cúspide, lo que menos tenemos que entrenar son los sprints, ¿no? O lo que menos tiempo nos tiene que ocupar son los sprints. ¿Bien? Entonces tenemos nosotros una pirámide en la cual esto está demostrado, esto es ciencia del deporte, esto no es Alan Roca, dice que hay que hacer esto, no, esto es ciencia del deporte, es lo que se ha dedicado la gente a estudiar, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Y explicado un poco dónde tiene que ir, ¿no? Todo el entrenamiento siempre se va a basar en esto, ¿no? Esto me lo dejo aquí guardado porque lo vamos a sacar, digamos, bastante, ¿no? Vamos a sacarlo bastante porque vamos a ir con esto para desmontar, digamos, qué sistemas de entrenamiento, ¿no? Si nosotros, la mayoría de los sistemas de entrenamiento que existen hoy en día, y no sé por dónde empezar, porque la verdad que tenemos entrenamientos en live, tenemos planes completos que podemos sacar de internet, tenemos gente que hace planes mensuales completos, ¿no? Tenemos gente que entrena por vatios, tenemos gente que entrena por pulso, por cadencia, por sensaciones, ¿no? Por recorridos incluso, por intensidad. Entonces, claro, tenemos por un lado, digamos, estaba buscando otra hojita que tenía por aquí escrita, tenemos que hay infinidad de sistemas dentro del mercado que podemos escoger, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros podemos coger un sistema u otro. Normalmente todos van a ir en función del precio, ¿no? De los entrenamientos más específicos a los entrenamientos no más específicos, ¿no? Entonces, el primer problema, yo pienso, donde podemos empezar, digamos, a hablar, es en el tema de qué utilizamos para entrenar, ¿no? Lógicamente, y siempre me apoyo en lo que es la ciencia de la actividad física y el deporte, necesitamos datos, ¿no? En el caso del ciclismo, los datos son pulso y vatios. Pulso y vatios, ¿de acuerdo? Los pulsos y el pulso y los vatios va en relación, ¿vale? Con la intensidad, digamos, que le vayamos metiendo. A más intensidad, a más vatios, más pulso, y hay una relación más o menos directa, ¿no? Más o menos no, una relación directa, ¿de acuerdo? Entonces, sigue, me están diciendo aquí que está congelado, no sé si en Instagram seguirá, no seguirá. Si no me avisáis y cuelgo y vuelvo otra vez, o me podéis hacerlo, digamos, lo podéis buscar en Facebook, lo tenéis ahí y ahí se ve la imagen correcta, ¿de acuerdo? Bien, bueno,
Vamos, entonces, tenemos por un lado, estábamos hablando de eso, ¿no? De que el entrenamiento, para hacerlo bien, hoy en día estamos en el año, repito, en julio del 2020, ¿no? Casi en agosto del 2020. Lo que se emplea para entrenar bicicleta son el pulso o los vatios. Bueno, y mejor dicho, el pulso y los vatios. Va todo unido, ¿de acuerdo? Va todo unido. El pulso y los vatios va todo unido. Hemos nombrado muchas veces que el pulso y los vatios muchas veces van, digamos, de una manera diferente. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un entrenamiento por vatios, ¿no? Nosotros lo que haremos será manejar, digamos, un esquema cuadrado, ¿no? De onda cuadrada, que lo llamaremos un esquema de onda cuadrada, los que habéis hecho electrónica, un esquema de onda cuadrada, ¿vale? Y normalmente cuando nosotros entrenamos el pulso, o nosotros hacemos la evolución del pulso, el pulso nos va a seguir otra gráfica, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es la que, cuando entrenamos por vatios, es la curva de pulso, la roja, la que nos suele sacar, ¿no? Cuando nosotros entrenamos, digamos, en pulso y los vatios, va también en relación inversa. O sea, nosotros, por ejemplo, si hacemos un entrenamiento de pulso, más o menos lo vamos a dejar así, como si estuviésemos haciéndolo de manera de onda cuadrada, nosotros hacemos un entrenamiento así, nuestro pulso, ¿vale? Nuestro pulso, o sea, nuestros vatios van a ir de manera diferente. Normalmente la primera serie vamos a empezar con pocos vatios, ¿de acuerdo? Y la segunda serie vamos a acabar con más vatios, de esta manera, ¿de acuerdo? Pero de una manera o de otra, el trabajo en kilocalorías, ¿vale? El trabajo en julios, mejor dicho, el trabajo en julios que vamos a hacer va a ser un trabajo muy similar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de lo que es primero entrenamos menos, digamos, pulso, cuando hacemos potencia, y luego entrenamos más pulso, digamos, cuando entrenamos en las últimas series, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una relación, pero la cantidad de trabajo, lo que son los kilojulios, las kilocalorías que estamos ahí trabajando, van a ser siempre los mismos, ¿no? ¿Por qué digo eso que el pulso y los vatios, ¿no? Si empleamos el pulso, lógicamente tenemos que saber cuál es nuestro pulso y cuál es nuestra referencia de pulso para ver qué sistemas metabólicos estamos usando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos en qué zonas estamos trabajando, lógicamente la adaptación puede ser, hemos dicho, positiva o negativa, ¿de acuerdo? Nosotros podemos coger y podemos estar entrenando bien o entrenando mal. De ambas maneras vamos a conseguir algo, ¿no? En una manera conseguiremos mejorar nuestra salud y cuidar nuestra salud, y de la otra manera podemos no cuidar nuestra salud y encima no mejorar ni conseguir los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la diferencia. Ver, por ejemplo, que cuando estamos empleando pulso y vatios, ¿no? El vatios es, digamos, como otro paso más. El vatios sería un poco asimilable a lo que sería la velocidad de carrera, ¿no? Digamos, los kilómetros, los minutos por kilómetro que serían el running, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros para saber entrenar por minutos por kilómetro tenemos que hacer un test, ¿vale? ¿De acuerdo? No vale decir, bueno, yo quiero correr la maratón en 3 horas. ¿A cuánto me sale? Pues a 3:40. Pues bueno, pues yo tengo que ir a 3:40 y tengo que entrenar a 3:40. No, eso no es así, ¿no? Es al revés. Nosotros partimos de una evaluación personalizada, individual, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a seguir entrenando y vamos a ver cómo se va adaptando este individuo a lo largo del tiempo. Lo que no podemos hacer es coger y empezar a entrenar sin ningún tipo de control, esperando a llegar a 3:40 al kilómetro para hacer una maratón en 3 horas, ¿no? ¿Bien? Perfecto. Fijaros que estoy nombrando el pulso y los vatios y no nombro para nada la cadencia, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se emplea la cadencia alguna vez, y yo lo he empleado para entrenamientos de rodillos con gente que no tiene manejar de potencia en un rodillo, porque no me queda otro remedio, ¿no? Pero la cadencia no va unida a los sistemas metabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, como no va unida a los sistemas metabólicos, entrenar por cadencia es totalmente obsoleto y totalmente contraproducente, ¿no? Porque, primero, si nos volvemos otra vez a lo que eran los principios del entrenamiento, si nosotros tenemos que hacernos caso, por ejemplo, al principio de la progresión, nosotros tendríamos que ir haciendo cada vez más cadencia, ¿no? Conforme fuésemos avanzando los entrenamientos, y eso no lo hacemos, siempre vamos manejando las mismas cadencias. Por lo tanto, la cadencia no es un dato que podamos emplear para hacer entrenamientos, porque no se rige por ningún principio de entrenamiento,
¿de acuerdo? Eso sí, es importante manejar la cadencia para hacer depende de qué trabajos o si queremos adaptar la cadencia. Lógicamente ya sabemos que las cadencias elevadas nos van a hacer, digamos, mejorar nuestro alivio de ácido láctico, nos va a hacer que cada pedalada lleve menos newtons de fuerza y eso nos puede hacer desarrollar más, ¿ok? Entonces, lo dicho, la cadencia, no podemos utilizar la cadencia como un sistema de entrenamiento por cadencia, ¿bien? Luego, primero por el principio de progresión, ¿no? Y segundo, porque vamos a ver dónde aplicamos la cadencia si no es con potencia, ¿no? Si la cadencia, si no es con potencia, ¿tú vas a trabajar capacidad aeróbica con cadencia? ¿Cuál es la cadencia de la capacidad aeróbica? Pues dependerá de los vatios. No depende de la cadencia, depende de los vatios que muevas. Y siempre va a depender o de los vatios o del pulso. Nunca la cadencia es un elemento solo que hay así, sino es un elemento de apoyo dentro de los entrenamientos, ¿de acuerdo? Ni siquiera en los sprints, ni siquiera en la cumbre, ¿no? que es los sprints, la cadencia ya se emplea, ¿de acuerdo? Yo he sido velocista y uno de los fallos que teníamos los velocistas de los años 90, ¿de acuerdo? Los problemas que teníamos es que nosotros nos pensábamos que íbamos a sacar mejor tiempo haciendo más cadencia, ¿de acuerdo? Y ese ha sido un fallo que mi generación de deportistas, mi generación, digamos, de los que corrimos las Olimpiadas de 92, 94, estamos hablando de España, de Barcelona 92 y de Atlanta 96, todavía estábamos con el tema de la cadencia. Por tanto, claro, es que eso nos obligaba a ir a cadencias de 120, 130 y hemos dicho ya muchas veces que las cadencias de 120, 130 no son efectivas. Entonces ya todo eso, por suerte y porque hay gente que se dedica a estudiar esto, ¿no? Pues se ha hecho. Tener en cuenta que las cadencias de 80-90 que se están utilizando, por ejemplo, que usa Froome, que usa esta gente, está usando una cadencia de 90 pedaladas, pero está moviendo el señor 400 vatios. ¿De acuerdo? Siempre estamos uniendo, la potencia, que es el valor de referencia, ¿no? Lógicamente, a mayor potencia y mayor cadencia, vamos a tener mayor capacidad de trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso es a nivel muscular. Eso hemos hablado muchas veces, que, la fibra lenta, tenemos en el músculo dos tipos de fibras, ¿no? La fibra lenta y la rápida. Y en el medio hay una fibra intermedia, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros, la fibra rápida es, digamos, incansable, ¿no? Por decir algún momento, y la fibra lenta es cansable, ¿no? O sea, a ver, de hecho, ha sido una manera para que se entienda, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es la fibra, a ver, perdona. Si nosotros ponemos, por ejemplo, lo que es la fibra, lenta, que es la que corresponde a cadencias lentas, la vamos a desarrollar con un trabajo de potencia, vamos a tener un problema, ¿no? De que se va a cansar enseguida, cosa que cuando usamos cadencia elevada nos va a ser, digamos, un poquito más beneficioso. Pero no vamos a entrar en el tema de la cadencia, sino para que sepáis que toda esta gente que entrena por cadencia no tiene ningún fundamento científico hoy en día. Quizás en los años 80 pues sí que tenía un poquito de fundamento, incluso en los 90, ¿no? Pero ahora mismo ese tipo de entrenamiento está totalmente descatalogado. Ya os digo que nosotros fuimos de los que sufrimos, yo sufrí ese tema, yo no desarrollé más velocidad porque nos empeñamos en trabajar la cadencia cuando realmente lo que había que trabajar era la potencia, ¿no? Realmente es el valor clave hoy en día en el ciclismo, es la potencia, igual que es la velocidad en el atletismo. Bueno, vamos con otro sistema de entrenamiento, ¿no? Los entrenamientos online, ¿no? Los entrenamientos que yo cojo, voy a internet, me cojo y me busco un entrenamiento, vamos a ver, un entrenamiento de, yo qué sé, ¿no? Yo me quiero preparar el Guerrero One, ¿no? Por ejemplo, o me quiero preparar cualquier otra cosa. Y busco un sistema. Cuando nosotros buscamos un sistema de entrenamiento en internet, que es común para todo el mundo, nos tenemos que dar cuenta de que hay un principio, que es el de individualización, que nos lo cargamos, ¿de acuerdo? También hay otro principio, que es el de progresión, que también nos lo cargamos, porque ¿de dónde empieza? Empieza desde cero, empieza desde una persona que ya tiene una base aeróbica considerable, entiende tal, luego habrá que ver si ese sistema, que eso los hay y los hay que no, ¿vale? Mantienen un principio de progresión, ¿vale? Y respetan un poco lo que se trata del tema de la
la supercompensación, si cumplen esos principios de supercompensación. La mayoría de esos sistemas que tú coges por internet y, venga, voy a comprar un entrenamiento por internet, incluso lo vamos a ver, incluso los entrenamientos de Training Peaks, ¿no? Tú coges, empiezas a hacer un entrenamiento y tú coges el que más o menos, pues vamos a ver, porque te dice tal, pero no tiene ninguna valoración inicial para poder decirte qué plan de entrenamiento tienes. ¿Cuáles son tus zonas de frecuencia cardíaca? ¿Cuáles son tus zonas metabólicas? ¿Cuál es el trabajo donde tienes que enfatizar? ¿No? ¿Cómo estás tú físicamente? ¿No? Entonces, claro, nos encontramos con esos entrenamientos en internet o de plataformas tal que los venden y tal, pues que a lo mejor, pues sí, pues alguna vez, pues para el que no tiene ni idea, pues puede empezar a entrenar y puede empezar a avanzar quizás o no avanzar. Porque el problema, chicos, está en avanzar o no avanzar. Cualquier tipo de entrenamiento va a crear siempre un efecto, sea positivo o sea negativo. Entonces hay que tener en cuenta de que nos puede generar un factor negativo, ¿no? Y contra más incertidumbre tengamos dentro de lo que es el campo del entrenamiento, peor, ¿no? Entonces, todo esto que hay, plataformas tal, que te ayudan a entrenar y tal, pues puede que funcionen, puede que no funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya se carga el principio de individualización, se carga el principio de progresión, se carga el principio de... Y un principio que he puesto al principio, valga la redundancia, que es el principio de participación activa y consciente. Quiero decir que la persona que coge un plan de entrenamiento que está en la web, ¿no? Lo que tiene es un entrenamiento que no sabe para qué lo hace, ni si es para él, ni si no es para él, ¿de acuerdo? Entonces, es un principio que psicológicamente es muy importante tener. Bueno, después también tenemos otros sistemas de entrenamiento, ¿no? En la década de los 70, estamos hablando de la época de Eddie Merckx, y yo porque diréis, ¿por qué esto? ¿No? Porque yo tengo un compañero que ha sido campeón del mundo de Master 60, ¿no? Español, de Huesca, ¿no? Que el chico siempre ha entrenado sin pulsómetro, ¿de acuerdo? Siempre ha entrenado sin pulsómetro. Entonces, yo una vez, claro, le hicimos una prueba de esfuerzo, le hicimos una valoración hace un par de años, y bueno, la verdad que el hombre sacó unos valores digamos, espectaculares, ¿no? Unos valores espectaculares, ¿no? Y entonces, claro, yo le dije, digo, vamos a ver, ¿tú cómo entrenas? ¿No? Y entonces el hombre me explicó un sistema de entrenamiento que era normal, de la época de Eddie Merckx, estamos hablando de los años 80, ¿vale? Y 70, ¿no? Sí, 70, 71, ¿no? Primero hay que decir que Eddie Merckx fue uno de los pioneros de empezar los entrenamientos, ¿de acuerdo? Fue uno de los primeros de usar el VO2 Max para entrenar. Estamos hablando, chicos, de que en los años 70, a mitad de los años 70, ya se empleaba el VO2 Max para el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y lo empleaba el señor Eddie Merckx, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos empleando, le preguntaba que qué hacía para entrenar, decía, mira, pues yo el lunes, si compito el domingo, hago descanso activo. El martes hago trabajos de series largas. El miércoles hago trabajo largo, de fondo largo. El jueves hago trabajo de series cortas. Y el viernes ya hago descanso para competir el fin de semana. ¿Bien? Vale. Esto, y aquí también Jorge, también que está, también lo vamos a emplear un poquito, que está Jorge también conectado en Instagram, es como decir, bueno, el lunes patatas, el martes yuca, el miércoles, yo qué sé, banano. Vamos a ver, ¿para qué entrenas? ¿Para qué entrenas? O sea, esos patrones de entrenamiento son patrones de entrenamiento de una parte de la temporada, ¿no? ¿Qué antes hacían? Señores, estábamos en los años 70, se puede hacer en los años 70 un tipo de entrenamiento de este método, ¿de acuerdo? Pero chicos, estamos en el 2020, ¿no? Han pasado bastantes años, han pasado 50 años desde esos sistemas de entrenamiento. Y vamos a ver, ¿y qué no cumplen esos sistemas de entrenamiento, ¿no? Pues el principio de individualización ya no lo cumple. Porque vamos a ver, si una persona necesita reducir de peso o necesita, digamos, entrenar más la resistencia aeróbica, su entrenamiento tendrá que tener más sesiones de resistencia aeróbica, ¿no? Y si una persona necesita hacer más sesiones de entrenamiento de endurance, de entrenamiento de fuerza, resistencia, tendrá que manejar más el entrenamiento de resistencia. Y sencillamente, conforme irá avanzando la temporada, tendremos que ir balanceando ese tipo de entrenamiento para poder, digamos, llevarlo a un sitio o a otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿por qué tampoco cumple? Pues por el principio de progresión, ¿no? Porque vamos a ver, ¿dónde progresamos ahí?
¿no? ¿Dónde progresamos? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros entrenamos, sabéis, por ejemplo, lo que es, dependiendo del tipo de entrenamiento que hagamos, nosotros digamos, en lo que es la supercompensación, tenemos que pillar la siguiente onda, ¿no? Cuando sube otra vez la compensación, tenemos que pillar el entrenamiento. Entonces, dependiendo del entrenamiento que sea, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, vamos a poner lo que es el entrenamiento de supercompensación, ¿vale? Para que lo recordemos, y es que metemos un estímulo, ¿de acuerdo? Metemos un estímulo, hay fatiga y luego sube, ¿vale? Y luego cuando en el siguiente entrenamiento meteremos otro estímulo, ¿vale? Vamos a ponerlo así y así, ¿eh? Entonces ahí cuando metemos el siguiente estímulo, ¿vale? Y nos hará ir haciendo hacia arriba, ¿no? Es lo que es el principio de supercompensación, ¿no? Se ve un poco mal porque he cogido una hoja en sucio, pero exactamente. Nosotros lo que queremos decir es que cada entrenamiento produce una fatiga y después produce una recuperación. Y nosotros cuando enganchamos la siguiente recuperación y hacemos otra sesión de ese entrenamiento, de ese tipo de entrenamiento, nosotros lo que hacemos es supercompensar, ¿no? Y empezar a elevar nuestro estado de forma. Por lo tanto, cada vez nuestra capacidad va a ser mayor, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver, por ejemplo, si nosotros hacemos una sesión de entrenamiento de series, por ejemplo, en Z3, ¿no? O por ejemplo, series en montaña, ¿no? Vamos a hacer series largas en montaña, ¿no? Que es uno de los entrenamientos típicos, ¿no? Hay series cortas en montaña y series largas en montaña. Vamos a hacer series largas. Imaginándonos un poco lo que puede ser esto, nosotros podemos saber que los entrenamientos largos de series en montañas pueden corresponder a series de Z3 o lo que serían series en umbral, ¿de acuerdo? Imaginándonos que sea esa zona, ¿no? Nosotros sabemos que necesitamos por lo menos 2 días para poder recuperar y poder enlazar esa curva de supercompensación siguiente, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos un entrenamiento semanal de series largas de montaña, nunca vamos a producir una mejora en la potencia del umbral. Nunca. ¿Por qué? Porque cada 2 días o 3 días tendríamos que estar metiendo un entrenamiento. Por lo tanto, se cae ya por completo toda la teoría de esos entrenamientos de el lunes sopa, el martes pollo y el miércoles pescado. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de entrenamiento, ¿no? Hay que coger y hay que cortarlo. O sea, porque no vale realmente, ¿no? Porque ya no vale por muchas cosas, porque no es individual, porque no lleva progresión y por muchas cosas más, ¿de acuerdo? No hay nada que ver ya si, por ejemplo, ya unimos los entrenamientos de cadencia con los entrenamientos así, ¿no? Que también existen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando un poco de lo que es el tema ¿no? de lo que es este sistema de entrenamiento, ¿no? Luego también hay un entrenamiento que podemos llamarlo por sensaciones, ¿no? Entonces vamos a entrar en el terreno de las sensaciones. Digamos, hay una manera de asemejar lo que sería, digamos, las zonas de pulso con las zonas de, digamos, lo que se llama la escala de Borg, ¿no? De esfuerzo percibido. Se podría hacer hasta incluso una tabla, digamos, paralela, donde podamos decir que la Z1 es esfuerzo fácil, la Z2 es esfuerzo normal, ¿vale? Moderado sería la Z3, fuerte la Z4 y a tope la Z5, ¿no? Entonces ya se podría ver, digamos, cómo se puede, digamos, cambiar, ¿no? De un sitio a otro. Pero ¿qué sucede? Que el cuerpo adapta, ¿no? El cuerpo adapta. Y siempre estoy diciendo que cuando se entrena mal, el cuerpo adapta mal, ¿no? Entonces, claro, si el cuerpo se adapta a ir por encima de su ritmo, al final la sensación en la escala de Borg, que puede ser una sensación de entrenamiento de esfuerzo moderado, que podría ser la Z3, puede corresponder muchas veces a lo que es la Z4, ¿no? Incluso hay casos que puede corresponder a la Z5. ¿Bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que cuando entrenamos por sensaciones, dependiendo del entrenamiento anterior que hayamos realizado, podemos tener, digamos, un salto que no corresponda de la escala de Borg a las 5 zonas de frecuencia cardíaca reales tomadas por VO2. ¿De acuerdo? Después hay entrenamientos por recorridos, ¿no? Entrenamiento, no, pues te subes 2 veces este puerto, o te subes 2 veces tal. Vamos a ver, los estímulos hoy en día en los sistemas de entrenamiento ya no son subidas de 5 kilómetros, va por tiempo, 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Y hay exactamente igual que sabemos las curvas de supercompensación, cómo se enlazan unas con otras, ¿no? Cómo no se puede hacer 2 entrenamientos de Z4
digamos, seguidos, nunca en la vida se pueden hacer 2 entrenamientos seguidos. Por eso hay mucha gente a lo mejor que se queda a mitad de un entrenamiento y digo, bueno, pues al día siguiente voy a hacer otra sesión de entrenamiento porque me he dejado una serie, ¿no? No, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, al hilo de lo que está también diciendo Jorge, los umbrales Z1, Z2, Z3 hay que evaluarlos, digamos, primero como control, hay que evaluarlos cada vez que cambiamos de ciclo, ¿no? Cada vez que cambiamos de periodo, ¿no? Digamos, del periodo, por lo menos hay que hacerlo 3 veces, ¿no? Al principio, después de la base, en el periodo de preparación, en la precompetición y en el estado de rendimiento de competición, ¿de acuerdo? Esos 3 periodos siempre hay que tenerlos contemplados. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy encontrando con un problema que escribiré un articulillo sobre esto, que es el tema de la pandemia, de cómo ha afectado las zonas en la pandemia. Realmente, la gente que nos hemos hecho una prueba antes de y ahora, que nos hemos hecho esta semana alguna prueba, nos hemos dado cuenta de que tenemos las zonas cambiadas. Claro, no hemos trabajado trabajo de capacidad aeróbica, hemos trabajado fuerza-resistencia, por el tiempo en rodillos, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí un problema de que nos falta lo que más necesitamos, que es la capacidad aeróbica, que son horas, son 3, 4 horas, ¿vale? Son trabajos de a partir de 2 horas y media, chicos, No se puede trabajar capacidad aeróbica, por ejemplo, como hemos trabajado en esta pandemia. No nos ha quedado otro remedio porque no teníamos otra manera de hacerlo, ¿no? Pero esos trabajos son insuficientes para desarrollar, digamos, el metabolismo. Lógicamente, cuando, y ahí está Edwin, ¿no? Que por ejemplo lo puede corroborar, cuando nosotros no entrenamos lo que más tenemos que entrenar, eso disminuye. Por lo tanto, nuestro umbral también disminuye. ¿Ok? Entonces, digamos que va todo interrelacionado. Cuando nosotros aumentamos la base, aumentamos el umbral, aumentamos el V2+, aumentamos hasta la potencia en el sprint, ¿vale? Quiere decir que aunque nosotros solo entrenásemos ejercicios de capacidad aeróbica y de fuerza-resistencia, nosotros seríamos mejores sprinters, mejores escaladores y mejores trabajadores en V2+. ¿Ok? ¿Sí? Igual hablo muy rápido hoy, estoy excitado por este café tan bueno. Bueno. Seguimos con planes de entrenamiento, ¿no? Después estamos con el tema de la revisión, ¿no? Cada cuánto hay que mirar un entrenamiento, ¿no? Yo soy partidario, y vosotros ya lo sabéis, de revisar los entrenamientos prácticamente semanal, ¿no? Alguna gente, hasta entre medio de la semana, me meto. Por ejemplo, en el caso de Jorge Otero, de Octavio Otero, por ejemplo, hay que revisarlo más, ¿no? O sea, porque es un tío pues, que tiene que estar haciendo pruebas para pasar a profesionales, entonces tiene que hacer unas pruebas diferentes, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento normal. Si nosotros no hacemos un seguimiento y plasmamos un plan mensual de entrenamiento, cuando nosotros no cumplimos un entrenamiento, automáticamente ha cambiado el panorama de esa semana, ¿no? El ejemplo está, por ejemplo, si nosotros normalmente cuando nosotros hacemos un entrenamiento por semanas, nosotros cuando estamos haciendo un entrenamiento, nosotros, os podéis fijar, por ejemplo, lo que se llama el TSL, ¿no? O lo que es el estrés. Nosotros haremos, por ejemplo, 3 semanas de carga, ¿vale? Y haremos una de descarga, ¿no? Y así iremos, digamos, ampliando, ¿no? Hacemos 3 semanas de carga, ¿vale? Y una de descarga, ¿ok? Y esto siempre vamos haciendo y tal. ¿Qué sucede? Pues que nosotros cuando cogemos un entrenamiento, pongamos que está bien diseñado de internet, cogemos un entrenamiento de una plataforma, nos vale súper barato, nos vale, pues eso, 20.000 pesos y te entrenamos, ¿no? Entonces, vale, coges esto y coges el mensual y coges esto, porque está hecho para todo el mundo igual, ¿no? Resulta que la semana 1 tienes planificado 7 horas y has hecho las 7 de entrenamiento. ¿Bien? Vale, perfecto. Estamos cumpliendo el entrenamiento. La segunda semana tenemos 8 horas de entrenamiento, pero desde las 8 horas hemos hecho 6, ¿de acuerdo? Ya no hemos cumplido, por lo tanto ya esta curva ya no está aquí, sino que está aquí. ¿Bien? Ya tenemos que ya nos sigue un principio digamos, de progresión, ¿no? Vale, la semana siguiente, ¿vale? Tendríamos que hacer 9 horas, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer 9 horas, pero resulta que como la semana de antes hemos hecho 2 horas menos, pues vamos a hacer 11 horas, porque vamos a hacer las horas que no hemos hecho anteriormente. ¿Esto qué pasa? Pues que lógicamente la carga
entre esta semana, entre la segunda semana y la tercera semana, hay mucha más variación, ¿no? Y esto hay que variarlo de manera, digamos, progresiva, dentro de unos valores éticos, ¿no? Por tanto, aquí ya nos hemos cargado totalmente el principio de progresión, ¿ok? Es lo que os quería comentar, ¿no? Que los planes prehechos, si se ajustan por casualidad a tu especialización, a tu manera de correr, a tus datos, pues pueden ser positivos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, aquí ya lo vemos. O sea, está bien claro, ¿no? La segunda semana hacemos un ejercicio por debajo de lo que es y la semana que viene queremos recuperar y hacemos un... Por lo tanto, aquí estamos creando una diferencia, estamos creando una diferencia enorme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el principio ya de progresión no lo estamos cargando, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Claro, si empezamos a acumular errores, lógicamente eso nos va a llevar a que no andemos como queramos andar. ¿Bien? Entonces, lógicamente después, claro, llega el descanso y qué intensidad metes para el descanso. Por lo tanto, la revisión semanal es fundamental para adaptar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos venir de unas semanas, aquí imaginemos que tenemos más semanas, ¿no? Y aquí esta semana, por lo que sea, hemos podido hacer de las 8, 6 horas, ¿de acuerdo? Hemos hecho 6 horas solo. Y esta semana, pues tu entrenador, si sabe cómo tiene que hacerlo, que vamos a ver, cualquiera de los entrenadores que esté capacitado sabe lo que es el principio de compensación, ¿vale? Los que no están capacitados, lógicamente, no lo sabrán, pero hay que contar no solo el volumen, sino la intensidad de trabajo, ¿de acuerdo? Que es el TSL, ¿no? Entonces ya vamos a mirarlo aquí y decimos, bueno, pues esta semana hemos hecho una carga de 6 horas, ¿no? Y una carga, por ejemplo, de potencia de tanto, ¿no? Y tenemos, pues, 136, ¿no? De TSL. Entonces decimos, bueno, pues si tiene 136, vamos a tomar esta semana como semana de descarga y vamos a comenzar la siguiente con una semana de carga, ¿vale? Pero no empezamos la semana siguiente con una carga semejante aquí tan grande, ¿no? Vamos a empezar con una carga a razón de esta. Por lo tanto, podríamos hacer un entrenamiento de la nueva zona, ¿vale? Ahí, ¿bien? Cuando llevemos una progresión de las cargas. Porque el principio de progresión de las cargas, al igual que los descansos de las series, es fundamental. O sea, no se pueden hacer series de Z3, de 3 minutos. No se puede, o sea, porque no valen para nada, ¿no? Siempre hay que meterle por lo menos ya de un cuarto de hora, 10 minutos para adelante, ¿de acuerdo? A no ser que estemos haciendo una preparación para alguna serie específica o alguna pirámide o alguna cosa así. Entonces, cada serie tiene su periodo de descanso, ¿vale? Su intensidad y su periodo de descanso. Claro, si no sabes la intensidad y no sabes el periodo de descanso, pues te puedes poner a hacer lo que quieras, ¿no? También otra cosa, hoy por ejemplo he estado entrenando en rodillos un ratito, ¿no? Y he ido un ratito a 110 de cadencia, ¿no? Mi pulso no ha subido más de 105 pulsaciones o algo así, ¿no? Me parece que estaba con 100 vatios o algo así, ¿no? No estaba con 90, 100 vatios, ¿no? Carolina me lo puede decir, que ha sido una de las personas que estaba con ella conectada haciendo la clase, ¿no? Entonces, vamos a ver. No hay relación, en lo que volvíamos otra vez antes, no hay relación entre el entrenamiento de cadencia y el entrenamiento de pulso, no hay ninguna puñetera relación. Lo que empleas es el pulso o los vatios y no hay más, ¿de acuerdo? Lo otro lo podemos emplear como factor de corrección para ser más eficientes, pero no como un factor de entrenamiento. ¿Ok? Estamos hablando de que se me ha ido con el tema de la cadencia de Carolina, el tema de las series, ¿no? De las series. Digamos, el trabajo de baja intensidad, el trabajo de capacidad aeróbica, volvemos otra vez al triángulo de la alimentación, ¿no? La pirámide alimentaria, pues es la pirámide del entrenamiento, ¿de acuerdo? La capacidad aeróbica baja, que es lo que más tenemos que entrenar. Los entrenamientos tienen que ser como mínimo de 3 horas, ¿vale? Está visto y hemos visto en esta pandemia que los entrenamientos de 2 horas por lo menos no dejan que baje tanto, ¿no? Pero son insuficientes para poder trabajar. Por lo tanto, siempre tenemos que meter sesiones de entrenamiento y sobre todo si necesitamos capacidad aeróbica, sobre todo en esas personas que necesitan más trabajo, ¿de acuerdo? Esas sesiones de 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿vale? En capacidad aeróbica, ¿de acuerdo? O lo que sería la resistencia aeróbica. Bien, estos trabajos de resistencia aeróbica se pueden hacer de día a día. Quiero decir que en 24 horas tú puedes meter otro estímulo igual, ¿no? Y de esa manera los estímulos de la curva de supercompensación, ¿de acuerdo?, se juntan. ¿Bien? Entonces, un entrenamiento detrás de otro de Z2, ¿vale?, de capacidad aeróbica, ¿vale?, vamos a ir siempre ahí. ¿Ok? ¿Sí?
¿Perfecto? Entonces, tenemos que cada 24 horas podemos meter un entrenamiento suave, ¿no? Y largo, ¿no? Eso no hay problema. Claro, después nos encontramos con la fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia, digamos que lo que hace es aumentar la potencia aeróbica, ¿no? Digamos, la potencia que podemos mover con oxígeno, ¿bien? Entonces, claro, para eso también tenemos que saber cuál es nuestra zona de potencia aeróbica. Según todos los... te metes en internet para calcular las zonas, ahí hay una zona del 10% cuando realmente estamos hablando de una zona del 5%, incluso de menos, ¿de acuerdo? Estamos hablando que es una zona que mucha gente se reduce hasta 5 pulsaciones. 5, 6, 10 pulsaciones, no más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de una zona de 5%. ¿Qué pasa? Que Polar, Garmin, toda esta gente, pues pone la zona con un 10% y así no me equivoco, ¿no? Ya me pongo una franja grande y así no me equivoco. Entonces, vamos, esa zona de fuerza de resistencia, esas zonas nosotros podemos hacerlas cada 48 horas, nosotros podemos trabajar. ¿Y cómo se trabaja aquí? Pues con series desde los 10 minutos hasta aproximadamente los 40-50 minutos. ¿Bien? 40-50 minutos de serie, bien, ahora aquí está, ¿vale? Y en 48 horas nosotros podemos volver a hacer otro entrenamiento. Bueno, podemos no, debemos de hacer otro entrenamiento. ¿Bien? ¿Debemos para qué? Para que, porque os acordáis que uno de los principios era la acción inversa, ¿vale? El principio de reversibilidad. Si nosotros dejamos de entrenar, dejamos de aplicar esa... Entonces, si nosotros hacemos un entrenamiento de series largas en subida, ¿no? Lo que hemos hablado del sistema de entrenamiento de series largas en subida. Un entrenamiento una vez a la semana, no hacemos nada, porque el periodo de supercompensación ha desaparecido, porque desaparece a las 48 horas. Por lo tanto, ese entrenamiento de series largas no vale absolutamente para nada, ¿no? Sí, vale, pues para hacer algo, ¿no? Para justificar que estás entrenando, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos las series de V2 Max, ¿no? Las series de V2 Max son las zonas... Hay que decir que el entrenamiento del V2 Max no es un entrenamiento de V2 Max, sino un entrenamiento donde desarrollemos el V2 Max. Y eso corresponde a la Z4, ¿de acuerdo? O Z3, digamos, terrenos que están subumbral y sobre el umbral, pero esa zona pequeñita, ¿de acuerdo? Hay que decir que también la zona 4 es una zona pequeña de pulsaciones. Hay gente, por ejemplo, que tiene 2, 3 pulsaciones, pero hay mucha diferencia entre ir en una pulsación y ir en otra. La gente lo nota, sobre todo corriendo. Pero corriendo, por ejemplo, cuando tú estás haciendo atletismo, de ir a 170, por ejemplo, imaginando que es la zona, a 174, hay una diferencia bastante abismal, ¿no? Sobre todo porque se emplean otros recursos energéticos y es más fatigante, ¿no? Por tanto, los entrenamientos de V2 Max podemos decirlo como las series de hasta 15 minutos, ¿vale? Series de hasta 15 minutos. Entonces, en esas series, nosotros necesitamos ya por lo menos 3 días para poder volver a hacer otra serie igual. Bueno, necesitamos 3 o 4 días para volver a hacer y enlazar otra vez con ese principio de supercompensación. Eso quiere decir que cada vez que metemos un entrenamiento, por ejemplo, este entrenamiento pues ya son 48, pues ya son 50, 4 y una 5 y una 6, ¿no? Estamos hablando de 62 hasta 80 y tantas horas, ¿no? Estamos hablando de meter un esfuerzo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando hace series intensas de subida o series en Z4, nosotros tenemos un desgaste y necesitamos que el cuerpo, ¿vale? Necesitamos, digamos, más amplitud de esta recuperación, necesitamos más tiempo, ¿de acuerdo? Más tiempo hacia aquí, ¿vale? Para poder hacer, digamos, la serie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a hacer otra serie de estímulo similar en donde empieza a subir digamos, la compensación, ¿de acuerdo? Es lo principal, digamos, que se tiene que entender de esto, ¿no? Y cualquier sistema de entrenamiento que no lleve estos principios está condenado al fracaso, ¿vale? Está condenado al fracaso. Lógicamente, ya hemos dicho, cualquier tipo de entrenamiento produce un beneficio, produce una repercusión, ya sea buena, una adaptación positiva, o una repercusión negativa, una adaptación negativa, ¿no? Puede producir si por ejemplo entrenamos demasiados días de series cortas, nosotros no recuperamos, por lo tanto nuestra curva de adaptación va a ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Cuando va hacia abajo, no solo va hacia abajo la forma. Estamos hablando ya de hipertrofia verticular izquierda, estamos hablando de una serie de problemas, no descansar, fatiga muscular, más facilidad de calambres, cualquier otra cosa así, ¿no? Y después ya tenemos los sprints, ¿no? La categoría de sprints, ¿no? La categoría de lo que es sprints, ¿no? Lo que es hacer sprints, lo que es la Z5, ¿no? Lo que correspondería a zonas a Z6, 7 de las zonas de Kugan, ¿vale? Solo deberían de emplearla la gente que ya está avanzada con una buena base. Cuando tú tienes buena base de capacidad aeróbica, cuando tú tienes buena fuerza de resistencia y has trabajado ya algo, el V2 Max,
puedes trabajar los sprints, ¿no? Y solo se trabajan tanto el V2 Max como los sprints en las partes, digamos, de competición. O, por ejemplo, ahora, en este caso de pandemia, para ir subiendo y bajando la curva de forma, porque como no sabemos cuándo vamos a empezar a competir, tenemos que ir subiendo y bajando la curva de forma. Digamos que nos metemos un poquito, para los que entendéis de planificación, nos tenemos, digamos, nos vamos metiendo en terreno, digamos, de precompetición, pero sin llegar al periodo competitivo, y bajamos otra vez al periodo de preparación, ¿vale? Vamos haciendo ahí, pues, esas curvas para poder ir mirando esto, ¿no? Aquí dice también, Julio nos pregunta sobre un entrenamiento, si puede hacer Z3 y Z4. Por supuesto que puede haber Z3 y Z4. Muchas veces las series de Z3, Julio, que nos está preguntando por Instagram, las series de Z3 sirven para poner el corazón en marcha para unas series de Z4. ¿De acuerdo? Hay que decir, las series de Z4, si están bien calculadas las zonas, son zonas exigentes. ¿De acuerdo? Estos que van con el Garmin y dicen, mira, hoy he hecho 20 minutos de Z, o sea, 20 minutos. 2 horas de Z4. No me lo creo. Tiene las zonas mal calculadas seguro, ¿vale? Porque normalmente en la Z4, cada vez que pasas de 15 minutos, 20 minutos, tienes ahí verdaderos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, las series de Z3 y Z4 normalmente van enlazadas o bien para hacer un trabajo combinado, ¿vale? Porque quieres hacer un trabajo combinado que abarque las dos zonas, ¿de acuerdo? Porque vienes a lo mejor de 2 días de descanso o vienes de 3 días a lo mejor sin haber hecho Z3 y necesitas también hacer Z4. Entonces lo que tenéis que hacer es coger y meter un estímulo también de Z3 para que no se te rompa la curva de supercompensación. No sé si me he hecho entender, Julio, ¿vale? Y yo pienso que con esto, vamos a ver, sí, lo que quería acabar con las series de Z5, ¿no? Las series de sprints, normalmente cuando las metemos es para hacer el retoque final, para hacer el punteo final y para conseguir ese punto de forma, metemos series de Z5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner ahí para coger y para, digamos, terminar de la performance, terminar de recortar esos flecos y de subir la potencia durante unos días, durante un mes, ¿de acuerdo? Porque las series anaeróbicas, cuando nosotros vamos por encima de Z4, son series, digamos, que son anaeróbicas. Entonces, vamos a ver, por eso digo que hay que ir mezclando las Z3 y las Z4, o simplemente, si queremos hacer un entrenamiento de mantenimiento, que Julio, sé que me lo vas a preguntar, lo que puedo hacer es para que estas series no sean lesivas ni nos hagan avanzar la forma demasiado, es coger y aumentar el tiempo de una serie a otra. Por ejemplo, la Z4 podemos coger y podemos alargarlas más, de tal manera que en vez de pillarnos en la curva de supercompensación, en vez de pillarnos, digamos, en la zona de aquí, ¿vale? Pues nos pille en la zona de aquí, nos pille un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco habrá una mejora significativa de la forma, pero sí que vamos aumentando poquito a poquito, nuestra potencia en el umbral, o lo que sería el V2 Max. Pero fijaros que el entrenamiento del V2 Max es una de las puntas de la pirámide, está casi en la cúspide de la pirámide. Por lo tanto, no tenemos que basar nuestros entrenamientos en una frecuencia cardíaca elevada, sino en una frecuencia cardíaca media y en una frecuencia cardíaca baja. ¿Ok? Bien, yo pienso que no, ya tengo más o menos todo explicado lo que quería explicar. No sé si me he dejado algo importante. Ahora dejo turno para que podáis vosotros preguntarme. Voy a ver si me he dejado algo por aquí. Sí, o sea, más o menos para saber calcular las cargas es indispensable hacer una prueba. A ver, los que estáis conectados en Instagram, voy a cortar y vuelvo. Vale, esto es un mes y medio, pero ahora te lo voy a explicar porque tengo que cortar, porque Instagram me dice que tengo que finalizar, ¿de acuerdo? Nos vemos ahora en 5 minutos y si puedes copia y pega la pregunta, Julio, y así lo podemos ver, ¿vale? Venga, ahora nos conectamos otra vez. Vamos a finalizar, lo siento los que estáis aquí en Facebook, ¿vale? Vamos a hacer siguiente, publicar, ¿vale? Entonces vamos a ver, mientras está esto aquí publicándose y haciendo todo, lo que estábamos comentando, ¿no? Hoy en día estamos en el año 2020. Os he estado hablando que el V2 Max viene instalado desde los años 70-71,
¿de acuerdo? Con Eddy Merckx, que fue de los primeros que empezó a... Esperaos un segundito. Publicamos. Perfecto. Bien. Vamos a publicar y ahora nos vamos otra vez a esto de aquí. Vamos a ver si podemos otra vez conectarnos aquí. Perfecto. Venga, ya estamos conectándonos ahí. Aprovecho, me he hecho también mi cafecito, ¿de acuerdo? Bueno, ya estáis ahí conectándoos. Julio, la pregunta que me estabas comentando, ¿vale? La pregunta que estábamos comentando del tema de cuánto podemos alargar la forma, ¿no? Mirad, vamos a ver. Nos hemos olvidado del entrenamiento de alta intensidad, que lo tengo, hice un post hace un par de semanas, porque también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El entrenamiento de alta intensidad, ¿no? La letra pequeña del entrenamiento de alta intensidad. Entonces, ¿cuánto podemos alargar la forma en un periodo competitivo, ¿no? Normalmente la forma en un periodo competitivo va en torno a un mes y medio, ¿de acuerdo? No podemos alargar más la forma de un mes y medio. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente, por mucho que hagamos series en V2 Max y series de sprints, las mejoras que producimos en estas dos zonas no vamos a poder alargarlo, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mes y medio, lo que vamos a coger y vamos a preparar, ¿de acuerdo? Siempre es lo que va a durar un periodo de forma, ¿no? O sea, aquellos que se creen que siempre se puede mantener un pico de forma, pues no se puede mantener un pico de forma. Tú, si te quieres mantener en forma durante todo el año y quieres andar todo el año, sencillamente, el tema está en hacer entrenamientos en la zona baja de la pirámide, ¿vale? Y aquí, todo lo que realices, ¿vale? En estas dos zonas, todo lo que realices en estas dos zonas siempre nos va a ser positivo. Siempre vamos a tener, digamos, esa, digamos, supercompensación positiva, ¿de acuerdo? Siempre en estas dos zonas. En cuanto ya nos metemos en trabajos de ahí, y sobre todo cuando nos metemos en trabajos enlazados, ¿no? Lo que hemos dicho, cuando nosotros nos metemos en trabajos enlazados, que vamos enlazando la curva de supercompensación con las series de Z4 y las series de Z5, es ahí donde solo podemos aguantar un mes y medio. Alguno puede alargar hasta incluso 2 meses, depende de cómo se gestione, ¿de acuerdo? Porque claro, también depende de lo que vayamos a hacer, ¿no? Depende de la intensidad, ¿no? Y depende de cómo vengamos detrás, porque no es de un mes a otro, sino que nosotros lo que hacemos en una temporada, ¿no? Si nosotros cogemos, vamos a hacer otro papelito, otra gráfica, como me gusta escribir cositas aquí en el papel. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la forma física, nosotros el volumen siempre vamos a ir, digamos, incrementándolo hasta el pico de forma, ¿de acuerdo? Y nosotros también lo que vamos haciendo, la intensidad, ¿de acuerdo? Lo que vamos haciendo es que cuando nosotros vamos subiendo, ¿vale? Donde lo rojo, lo naranja, es la intensidad y lo verde es el volumen. Vemos que el volumen hay que ir incrementándolo progresivamente hasta el pico de forma, que sería la última parte de aquí. Nosotros el pico de forma, digamos, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y, digamos, la intensidad va aumentándose muy despacito hasta que de repente, cuando bajamos la intensidad, empezamos a subir, o sea, cuando bajamos el volumen, empezamos a subir la intensidad. Y de esta manera conseguimos el pico de forma. ¿Bien? Claro, este pico de forma, tened en cuenta que lo que estamos haciendo es meter más intensidad que volumen, ¿vale? Nos basamos en que el volumen de trabajo va a perder más lento, ¿vale? Para aprovechar y meter más. Pero al final, lo que se basa todo es en el control de las cargas totales semanales. Lo que hemos hablado, la carga total semanal siempre va a ser hacia arriba, ¿no? 3 semanas de carga, una de descarga. 3 semanas, 4 semanas de carga, una de descarga. 2 semanas de carga, una de descarga. Dependiendo de cómo nos coja el tiempo o depende de cómo nos coja todo esto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, un periodo de forma, de pico de forma, no lo podemos alargar más de esto. Cuando nosotros trabajamos todo el año, para mantenernos todo el año, si nosotros trabajamos aquí y de vez en cuando metemos alguna serie aquí, de esta manera nos vamos a mantener, ¿no? Vamos a tener una forma constante. Pero en deporte, tener una forma constante es una disminución del rendimiento,
¿no? Siempre tenemos que ir a más. ¿Por qué? Porque año tras año, si nosotros hemos acabado con una serie de cargas este año, el año siguiente vamos a ir más alto. Y el año siguiente más alto. Y el año siguiente más alto. Aunque cumplamos años, ¿de acuerdo? Siempre vamos a rendir más, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también, exactamente, dentro de los planes de entrenamiento, cuando tú coges un plan de entrenamiento, esto me había olvidado y es muy importante, cuando nosotros cogemos un plan de entrenamiento de internet, ahí no dice la edad, ¿no? ¿Cómo se recupera tu cuerpo? ¿No? Vamos a ver, o tu cuerpo es un cuerpo castigado, tu cuerpo es un cuerpo que ha estado de borrachera en borrachera y de rumba en rumba, y de repente te has vuelto ciclista y empiezas a entrenar, ¿no? Pero claro, tu cuerpo no recupera igual, primero por edad y segundo por todo lo que llevas de desgaste, ¿no? en tu propio cuerpo. Por tanto, esas dos... joder, que es que no se puede hacer un entrenamiento, que es que cada vez que el otro día estaba discutiendo también con un amigo el tema este, ¿no? De los entrenamientos, de tal, que da igual, que es que no da igual, que es que estamos en el 2020, que es que no estamos en los 90 ni en los 80, ¿no? Yo os digo que yo he sido un sufridor, yo cuando entrenaba, nosotros no bajamos, de hecho, del año 96 en adelante fue cuando se produjeron todos los avances, digamos, en el kilómetro parado, que es en lo que competía yo, en el kilómetro salida parada, yo era kilometrero, que decís aquí, o kilometrista en España, ¿no? Y los tiempos empezaron a bajar a raíz de que empezaron a cambiar los sistemas de entrenamiento. Los sistemas de entrenamiento, y dentro de vamos a ver, dentro de 10 años, los sistemas habrán cambiado, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, el tema de potencia ya ha pegado en estos 2 últimos años, ha pegado mucho cambio, ¿no? Pero claro, siempre tenemos que hablar que los sistemas de entrenamiento primero lo usan los profesionales y luego los aplican los recreativos. Entonces, cuando un sistema de entrenamiento lo están probando los profesionales, no quiere decir que vaya bien para los recreativos. ¿Por qué? Porque los profesionales llevan unas cargas, tienen un volumen de oxígeno exagerado, son jóvenes, ¿vale? Y solo se dedican a deporte, ¿no? Por lo tanto, ya cualquier cosa huelga decirlo, ¿no? O sea, es así, ¿no? Bueno, chicos, ya os he pegado una chapa ya de una hora y una hora entera, 1 hora y 6 minutos sin parar de hablar. No sé, es momento de daros protagonismo a vosotros. Por cierto, si alguno no está suscrito, en el canal de YouTube tenéis todas las charlas que hemos hecho anteriormente, siempre os podéis suscribir, tener noticias. Está el curso también dentro de mi web, dentro de alanroca.com. Podéis tener ahí, pues eso, todo lo que son los servicios que ofrezco, y aparte también pues tenemos, digamos, un curso gratuito de gestión del entrenamiento, ¿vale? Donde puedes aprender un poquito más sobre esto y sobre alguna cosilla más, ¿no? Entonces, bueno, suscribiros al canal de YouTube, ¿vale? Seguidme, preguntadme, ¿vale? Que cualquier duda que vosotros penséis, por muy tonta que parezca, seguramente que a los demás les puede valer mucho, ¿no? Y muchas veces alguno me pregunta por internet, me pregunta alguna duda y digo, no, pues esto lo vamos a consultar, esto lo vamos a abrir en público, ¿no? Y si alguna vez me he dejado alguna por contestar, ahora es el momento que me cogéis y me la volvéis a preguntar, ¿de acuerdo? Ahora es vuestro momento, o sea que, bueno, os dejo que os echéis el trago de café, ¿de acuerdo? Y que aquí está lloviendo a cántaros, ¿de acuerdo? Está lloviendo, está pegando una lluvia ahora mismo impresionante, ¿no? Pues fijaros, esto de los sistemas de entrenamiento, claro, yo he sido partícipe de una evolución del entrenamiento, ¿de acuerdo? Y fijaros, y os digo una cosa, nunca se acaba de aprender, ¿no? Hay gente que está anclado, que parece que tiene un ancla en el pasado y que solo los sistemas de entrenamiento antiguos funcionan, ¿no? Hay que probar, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, la gente tampoco quiere probar porque no tiene con qué medir, ¿no? Yo me he dedicado a probar. O sea, yo primero pregunto, ¿no? Porque hay un principio que hemos hablado antes, que es el tema de la participación activa, ¿no? Y consciente. O sea, el atleta, por ejemplo, hace poco con un atleta, digo, oye, vamos a ver, el tema del combo, yo no lo tengo probado. Yo tengo probado con muy pocos atletas, tengo probado con 4 o 5 atletas, no tengo más, no tengo una muestra lo suficientemente grande como para decir que el entrenamiento combo vale para todo el mundo, ¿no? No, yo sé que en una gente funciona, ¿de acuerdo? Entonces, yo le pregunto y le digo, oye, queremos subir la potencia, ¿no? Queremos subir la potencia aeróbica, queremos subir de esto, como vemos que vamos muy bajitos de potencia, ¿por qué no hacemos un trabajo así? Vamos a probar, ¿puede pasar o no puede pasar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Carol, ¿no?
Carol, que está ahora mismo conectada en Instagram, hicimos eso, vamos a probar, tenemos una potencia bajita, vamos a probar con este tipo de trabajo. Lo que pasa es que no lo hemos podido medir, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que después de un tiempo nosotros podamos volver a evaluar, ¿no? Y para eso sirve la evaluación, para probar nuestros sistemas de entrenamiento, ¿no? Y eso ya os digo que llevo muchísimas pruebas, ¿no? Y gente que hemos entrenado, gente que está entrenando otros atletas y que vienen a mí los entrenadores y me dicen, oye, yo quiero probar esto con mi atleta. Vamos a hacer una prueba ahora y vamos a hacer una prueba dentro de 3 meses, ¿no? O dentro de 2 meses, ¿no? Dependiendo de cómo vayan los ciclos de entrenamiento, ¿no? Y ahí es donde podemos probar si un entrenamiento es bueno o es malo, ¿de acuerdo? Pero no hay una manera, digamos, diferente de poder creer, digamos, en la cabeza de cómo poder hacer los sistemas de entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiero decir que vamos a ver que la ciencia ha avanzado para todos igual, ¿no? Que estar anclado en el pasado no vale para nada, ¿no? Imaginaos si yo estoy anclado en el pasado, ¿no? O sea, yo que corríamos con 42-25, ¿no? Bueno, 42-25 cuando había montaña, ¿no? Yo soy de la época de Lucho Herrera, por Dios, ¿no? Y de Fabio Parra, madre mía. O sea, fijaros si me hubiese quedado allí, ¿no? O sea, yo siempre he estado pensando en cosas nuevas. Yo soy un tío, vamos a ver, yo no me considero un entrenador, o sea, soy entrenador, pero yo no me considero entrenador, ¿vale? Yo soy más evaluador o investigador, decirlo como queráis, ¿no? O sea, yo tengo el tema de la investigación de los patrones, digamos, de morfología, de composición corporal, aplicado a las pulsaciones, al rango de pulsaciones, a las zonas de pulsaciones. Esto no lo ha hecho nadie, ¿no? Y precisamente pues es uno de los factores que tengo que dar a conocer para que veáis que el 220 menos la edad no es una cosa, digamos, aplicable. Nos está diciendo aquí Julio, ¿no? Nos está diciendo, en cuanto al tradicionalismo por años en el ciclismo, altos volúmenes de entrenamiento demasiado exigentes por debido están atentando contra su salud, ¿no? Exactamente. ¿Crees que deba cambiarse todo esto? Sí. Vamos a ver. Y la pena es... O sea, la pena, no sé cómo lo decís vosotros o como decimos en España, la putada de todo esto es que teniendo las herramientas que tenemos hoy en día de poder medir el TSL, de poder analizar datos, ¿no? Es que todo el mundo lleva un ciclo computador, ¿no? Y solo lo usa para subir los datos al puto Strava, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me choca, ¿no? O sea, ¿cómo no somos capaces de aplicar la ciencia y la tecnología que hay ahora para coger ese de eso, ¿no? Estás anclado en el pasado, ¿no? Realmente solo tienes para dar visaje, ¿no? Que decir vosotros, ¿no? Para decir, mira, pues he subido aquí, mira el recorrido que he hecho, ahora hay una aplicación nueva que te hace el recorrido así, como con perfiles y con tal, y hay un montón de pijaditas, ¿no? Pues que sí, vamos a ver, que sí, que somos recreativos, pero cualquier estímulo que le damos al cuerpo nos puede afectar, tanto positivo o como negativo, adaptaciones positivas o negativas, ¿no? ¿Cómo se debe de cambiar, ¿no? Con vistas al futuro? Está claro que las personas mayores, y me refiero a mayores, a cualquier persona que haya corrido ya y que tenga más de 40 años, es muy difícil de cambiar la mentalidad, salvo que sea un tío que siempre haya estado atento a las novedades, ¿no? Una persona de 40 años le puedes decir 25.000 veces una cosa y no te va a entender. Y es que no los culpo tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a decir a una persona que entrenando despacio vas a ir más deprisa, ¿no? Es como una incongruencia, ¿no? Es decir, pero ¿cómo entrenando deprisa voy a ir más despacio, ¿no? Pues bueno, pues es así, ¿no? Entonces, claro, eso le cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros, mi misión aquí, lo he dicho muchas veces en Colombia, es formar a la gente, ¿no? Formar a la gente y que se nutran de la experiencia que tengo yo para poder, digamos, pegar ese salto evolutivo del deporte colombiano, ¿no? La evaluación está demostrada que es ya una parte importante dentro de lo que es el deporte, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solo por eso, sino porque sistemas de entrenamiento nuevos. Hay gente de la universidad, de ciencias físicas, de la actividad física, que puede hacer una tesis, ¿no? Y esa tesis la puede comprobar con un test, la puede comprobar con un tal. Muchas veces, cualquier loco del deporte se le ha ocurrido, por ejemplo, imaginaos, por ejemplo, Carmichael, ¿no? Carmichael, el último libro que escribió, estamos hablando de los años 2000, o sea, 2000, 2004, escribió el libro de entrenamiento de intensidad, ¿de acuerdo? Que los que hayáis leído no significa entrenar siempre a tope, sino que vamos en ciclos de 12 semanas
y vamos alternando. ¿Por qué? Porque no se puede mantener la forma, ¿no? Lo que decía Julio, no se puede mantener la forma de una manera continuada. Entonces, ese Carmichael ha probado esos sistemas de entrenamiento, tanto con resultados como con pruebas o valoraciones. Entonces, es ahí donde se ve clave lo que podemos estar haciendo, ¿no? A ver, aquí dice, hay entrenadores que hablan que el peso no importa. Joder, el peso no importa. Yo esto no, lo del peso no importa no lo he oído, ¿vale? Masterco, no, eso no lo he oído, pero de verdad tampoco me extrañaría que lo dijese alguno, ¿no? Yo, por lo que he oído yo últimamente, ¿de acuerdo? No me extrañaría que alguno dijese esto, ¿no? Vamos a ver, John Freddy nos pregunta, te me sepa cómo puedo aprovechar mi ciclo computador. Ese es un tema muy bueno, ¿no? O sea, cómo aprovechar el ciclo computador. Tenemos una máquina, por Dios, que es que tenemos una máquina que es que mide todo. Y como ya tengamos un potenciómetro, es que tenemos una cantidad de datos para analizar increíble. Y es que encima ya no existe el VKO5 y el VKO4 que es de pago, sino que tenemos plataformas como Golden Cheetah que nos analizan los entrenamientos de una manera gratuita. Lo único que hay que hacer es instruirse, estar abierto de mente y poder empezar a trabajar con cosas nuevas, ¿no? Lógicamente, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Mi objetivo aquí es, y estoy viendo que es que hay que trabajar desde la base, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de participación activa que hemos estado hablando, que es uno de los más importantes, ¿no? Participación activa y consciente. El atleta tiene que ser consciente de lo que hace y para qué lo hace, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un deportista, ¿no? Que le digas que tiene que hacer series de 20 minutos, le tienes que decir para qué son esas series de 20 minutos y lo que vamos a conseguir con esas series de 20 minutos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues mira, con esta serie vamos a conseguir subir tu potencia del umbral y que tú subas más rápido las cuestas a largo plazo, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? A ver, nos pregunta aquí, por ejemplo, vemos a muy a menudo deportistas aficionados tratando de imitar a los entrenadores deportistas de élite con el fin de demostrar, aparentar. Es que es un problema. Pues mira, pues tenemos, por ejemplo, el caso con Rigo, del hombre ese que se le puso con la bicicleta con la cesta de la compra detrás, ¿no? Lógicamente, pues sí, es que el ser humano es así, ¿no? Y contra eso no podemos pelear. Por eso yo pienso que tenemos que ir a formar, porque yo siempre me declaro más formador, ¿no? Formador y evaluador, más que entrenador. Tenemos que formar al máximo número de gente, ¿vale? Y que este máximo número de entrenadores pasen a formar a sus alumnos, ¿no? Y pasen a formarle en las escuelas de ciclismo y que la gente sepa por qué entrena. Y este cambio, al cabo de 10 años, se va a notar, ¿no? Pero no es un cambio que podamos, lamentablemente, hacer chas y que metamos directamente el cambio. ¿Por qué? Porque hay gente, pues precisamente por eso, ¿no? Que se pica con cualquier persona que pasa. A mí yo estaba haciendo trabajos aquí en Piedecuesta, para arriba, para abajo, y la gente me intenta pasar, ¿no? Y hay veces que incluso te enfadas, ¿no? Porque lo oyes ahí y dices, pero tío, hace una semana se murió un chico también aquí, un hombre aquí subiendo también el Santísimo, ¿no? Acordaros que yo preveía que se moriría bastante gente por deporte después de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha habido malos hábitos, ha habido sedentarismo y volver otra vez a eso nos puede producir cualquier problema, ¿de acuerdo? Nos dice aquí las prácticas. El principio de individualización, Julio, el principio de individualización del entrenamiento es fundamental, ¿vale? Si un recreativo, que los hay, tuviesen tanta capacidad como un profesional, podrían entrenar con los profesionales, ¿de acuerdo? Por lo menos una vez a la semana. Pero los entrenamientos tienen que ser individuales, ¿ok? Siempre tienen que ser los entrenamientos individuales. No podemos, digamos, compararnos, porque si estamos comparando un profesional que estamos hablando de 6,5 o 7 vatios kilo, ¿no? Ahí está la pregunta de que si van los vatios kilo, los kilos sí que importan y mucho, ¿no? Si vamos con un tío de 7 vatios kilo y tú mueves 3 vatios kilo o 4 vatios kilo, ¿qué vas a hacer contra un profesional? Más que el profesional se te ría, ¿no? Que es lo más normal que te haga, ¿no? ¿De acuerdo? Que se ría de ti por intentar hacer una cosa que no sabes, ¿no? Y esto sí que sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿no? Pues si yo quisiese, ¿no? Y alguna vez confieso, ¿no? Confieso que lo he hecho alguna vez, ¿no? Cuando te pasa un señor que que tú vas en Z2 y el señor te pasa que va en Z4 o casi en Z5,
pues lo que haces es coger, acelerar un poquito la marcha y enseñarle la rueda por detrás, ¿no? Y joderlo. Pero con esto, ¿qué puedes hacer? Pues lo puedes hasta matar al hombre, ¿no? Imagínate que coge el chico y se te cae delante, ¿no? Y tendrías que parar y tendrías que asistirlo, ¿no? Porque encima habrá gente que lo haga y encima lo dejará ahí tirado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, venga, preguntitas que me habéis preguntado. He dicho que no quería, que iba a hacerlo lo suficientemente claro para que no hubiese preguntas, pero quiero que haya preguntas, claro, lógicamente. Igual de alguna menos tendré que dejar ahí medio sin respuesta, ¿no? Riesgo, ¿qué dices, Carolina? A ver, ¿qué me quieres explicar con el riesgo? ¿A qué te refieres con el riesgo? No sé si hay algo anterior que me hayas escrito y no lo haya leído. No me has escrito nada. Carolina, si me puedes decir, que es Carolina Liébano, ¿no? Si nos puede decir un poquito qué quieres decir con el riesgo, ¿no? Lógicamente, si vas por el riesgo, lo que hemos dicho, cualquier tipo de entrenamiento crea adaptaciones, sean positivas o negativas, ¿de acuerdo? La adaptación positiva es rendimiento y salud, ¿de acuerdo? Y la adaptación negativa es sobreentrenamiento y joderse la salud, ¿de acuerdo? O sea que son dos cosas totalmente contrarias. ¿Cómo se puede saber? A través de una valoración, ¿de acuerdo? Y una valoración no es subir el aeropuerto a todo lo que des y a ver cuántas pulsaciones hay, ¿no? Y de hecho, muchos que hablamos de las zonas, ¿no? El objetivo de un entrenamiento no es subir las pulsaciones. El objetivo de un entrenamiento no es subir, sino bajar las pulsaciones, ¿de acuerdo? Hacerse más eficiente moviendo los platos de tu bicicleta, ¿de acuerdo? Que con 120 pulsaciones seas capaz de mover muchísimo más vatios, de no cansarte, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver si hay por ahí alguna preguntita más que podamos aplicar. Yo, ya sabéis, gustoso de poder deciros, ¿no? Es una crítica, estos de hoy, porque vamos a ver, porque es que, primero, hay gente que no sabe que hay personas que se dedican a investigar el deporte, ¿de acuerdo? Y que los que hacen los campeones, los que hacen a Egan, los que hacen a Nairo, los que hacen a Contador, los que hacen a Indurain, los que hacen a Armstrong, son investigadores, ¿de acuerdo? Y todo es con datos. Si no, tú no sabes, sin datos, tú no sabes si mejoras o no mejoras. Tú entrenas, ¿vale? Bien. Entrenas ya no es solo por saber tus zonas, sino saber si mejoras o no. Si tu entrenamiento, si lo que estás haciendo te vale o no te vale, ¿no? Yo veo casi siempre, ¿no? La gente, no, yo es que salgo 5 días a la semana, incluso 6, pero siempre estoy gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu entrenamiento no está destinado, ¿vale?, a perder peso. Volvemos otra vez a lo que es la pirámide, a lo que es la pirámide de entrenamiento, ¿no? Lógicamente, los entrenamientos en la parte baja están para la disminución del peso, ¿de acuerdo? Y los entrenamientos de la parte alta, los recursos que emplea, digamos, es el glucógeno. Digamos que esta pirámide, igual que la pirámide alimenticia, para Carlos, ¿no? Digamos que la parte de abajo están el uso de las grasas y arriba está el uso del ATP, de los fosfatos, ¿vale? Y entre medio está el glucógeno, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos esta tabla, ¿no? Digamos, arriba son los recursos anaeróbicos, los recursos malos, los recursos que se gastan dentro del cuerpo, y abajo los recursos que siempre tenemos, grasa. Por lo tanto, si nosotros no entrenamos aquí, no consumimos no consumimos grasa, ¿vale? Estamos consumiendo, cuando vamos para arriba, glucógeno. Por lo tanto, cada vez nos hacemos más resistentes al uso de las grasas. Yo aquí lo veo, ¿no? Aquí lo veo. Cuando yo hago una prueba, aquí sacamos un perfil del deportista, ¿no? Y en ese perfil del deportista vemos cuándo emplea más las grasas, cuándo emplea más el glucógeno, cuándo emplea el oxígeno, cuándo emplea, ¿de acuerdo? Y con esa gráfica nosotros tenemos un perfil de ese ciclista, ¿de acuerdo? Igual que una curva de potencia nos va a dar si un deportista es sprinter o es rodador, ¿vale? En este momento, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, vemos cómo aprovechas tú los recursos energéticos, ¿no? Estaba diciendo aquí que aún así el ejercicio es tan bueno que mejor un tipo... Sí, pero vamos a ver, pero una persona con un MCD 29 que no entrene adecuadamente, no va a conseguir, ¿vale? Conseguirá bajar algo, ¿no? Porque lógicamente si la persona se supone que es sedentaria y pasar de ser sedentario a hacer ejercicio, va a bajar de peso, lógicamente, ¿no? Pero va a llegar a un sitio que se va a estancar, ¿no? Y vamos a ver, y tú, Jorge, también conocerás el tema de el tema de la calorimetría indirecta, ¿vale? El tema de la calorimetría es un sistema que nosotros respirando, ¿vale?,
estando tumbados en una... Podemos ver nuestro consumo calórico basal, ¿no? Que es el que sale, por ejemplo, en una báscula de bioimpedancia, las 3.000 calorías, 2.000 calorías, que es nuestro consumo basal diario, ¿no? Nosotros también tenemos un test de máxima zona de grasa. O sea, por ejemplo, gente que no quiere hacer un test de esfuerzo máximo, porque no está, nosotros con la mascarilla hay un test donde podemos averiguar cuál es la zona máxima de quemado de grasa. Desde esta pulsación hasta estas pulsaciones, tú es tu zona de grasa, ¿no? Que eso se basa por la zona, por la calorimetría indirecta, ¿no? Por analizar qué oxígeno y qué CO estás cogiendo y soltando, y con esto sabemos qué tipo de energía estás usando, ¿de acuerdo? Se necesita genética, y ahora a aclarar que se necesita de cierta genética para estar ahí. Puedes hacer tu entrenamiento, exactamente. Y entonces ahí es donde, digamos, mi trabajo es el siguiente, ¿no? Si nosotros cogemos, estamos hablando de la genética. La genética, podemos hablar de genética, de patrones genéticos, cuando tenemos ahora 40 años, ¿no? 30, 40 años. Pero si nosotros cogemos a deportistas jóvenes, ¿no? Estamos hablando, y esto tengo la charla que hice en el INDER, en el tema de ciencia aplicada al deporte, hace un mes, que la tenéis también colgada ahí. Nosotros hicimos un estudio en el cual a alumnos de 14 años, de 14 a 16 años, 17 años, estuvimos entrenando de manera eficiente, digamos, aumentar el consumo de lo que es la base aeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú actúas en la edad adecuada, en un niño, por ejemplo, en los niños hay edades para la psicomotricidad, hay edades para leer, hay edades para escribir, hay edades para una cosa, hay edades para otra, y hay una edad que es para desarrollar el V2 Max. Por tanto, la genética se queda a un lado si en este momento tú le estás mandando una orden a tu cuerpo para que produzca más glóbulos rojos y para que sea más eficiente entrenando. Por tanto, se puede decir que la genética se puede modificar en el momento que nosotros, en la edad justa, añadamos un servicio de entrenamiento, un entrenamiento coherente. Por lo tanto, los entrenamientos coherentes son mucho más importantes en las edades tempranas, que es cuando vemos a los niños por ahí detrás de una moto, que he visto yo niños de 12, 13 años detrás de una moto, subiendo el Picacho, o sea, subiendo eso, que me parece una verdadera atrocidad, una verdadera atrocidad, que tenía que venir la policía, en vez de estar con los del COVID, tenía que coger y pegarle con un palo en la cabeza al padre que iba con la moto, ¿de acuerdo? Porque ese niño no está entrenando, ese niño está sobreentrenando, ¿vale? Y le estás jodiendo. Ya sé que el padre lo hace con toda la buena voluntad, pero lo estás machacando, ¿de acuerdo? Entonces, en el estudio que hablaba en la charla del INDER, ¿no? Se veía claramente como los chicos que habíamos cogido de las escuelas de ciclismo allí en España habían desarrollado una mayor capacidad de volumen de oxígeno de consumo de oxígeno máximo y una mayor, digamos, capacidad de trabajo. Aparte también ellos les hicimos un trabajo de formación. ¿Por qué? Porque necesitábamos la participación activa. Tienes que saber para qué sirve cada tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si a un alumno le dices que hay que hacer esto, pero no le explicas por qué, ¿no? Tal. ¿Y cómo le puedes hacer? Ya no solo es eso, sino que tú le dices para qué es, y en el siguiente test de valoración, cuando vienen aquí, se ponen otra vez la mascarilla y empiezan a hacer otra vez el test, ven cómo ha mejorado, como el caso, por ejemplo, pues de Julio, el caso de Damaris, el caso de Carreño, el caso de tal, o sea, ¿dónde hemos mejorado? ¿De acuerdo? ¿Dónde hemos mejorado en toda nuestra capacidad, ¿no? Y ver que el entrenamiento que hemos hecho no ha sido un entrenamiento en vano, sino que ha sido un entrenamiento positivo para lograr nuestro rendimiento, ¿de acuerdo? Sí, pero Jorge, lo que decimos, si nosotros cogemos una edad determinada, ahí, entre esos años, entre esos 14 y 17 años, importantísimo para el desarrollo del consumo de oxígeno máximo, y nosotros hacemos trabajos y le decimos a nuestras mitocondrias que sean especialistas en conseguir un máximo número de glóbulos rojos y un máximo transporte de oxígeno, un cuerpo totalmente eficiente moviendo grasas y moviendo, digamos, oxígeno dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros habremos logrado que la genética ya no sea tan importante, ¿de acuerdo? Porque hemos actuado en el momento justo. Bien, exactamente, o sea, pero que dicho de otra manera, la única manera de poder actuar es primero actuar en tiempo y luego actuar en consecuencia. Y eso no lo puede hacer ninguno ni con un test de 20 minutos subiendo, porque un test de 20 minutos subiendo es un test de FTP y sirve para saber el punto del umbral, digamos, anaeróbico en
un FTP, ¿de acuerdo? Que coincide más o menos con el 0,85% de lo que sería el umbral ventilatorio, ¿de acuerdo? Que hay una relación, lógicamente. Pero, lo dicho, para resumir, ¿no? Y veo que ya no hay ninguna pregunta por aquí, así que se escape, ¿vale? Y un poco, Jorge, también hay que decir que los somatotipos se pueden cambiar, ¿de acuerdo? El somatotipo de hoy, si tú entrenas adecuadamente y te vuelves... el cuerpo tiene adaptaciones, entonces cuando tú te adaptes a quemar grasa, el cuerpo va a quemar grasa, ¿vale? Entonces tú puedes hacer cambios, digamos, en el somatotipo, ¿vale? En la somatocarta tú puedes hacer cambios increíbles, ¿no? Y sobre todo a esas edades. A esas edades los cambios son brutales, ¿no? Entonces lo que estaba comentando, ¿no? Que los factores principales para el entrenamiento es el pulso y la cadencia, ¿vale? Y entre los dos, ¿cuál me quedaría? Lógicamente, si te puedes permitir un pulsómetro, o sea, un potenciómetro, es mucho mejor el potenciómetro. Pero que con el trabajo en pulso se pueden hacer tantas cosas como el trabajo por potencia. Lo que no se puede hacer es un trabajo por cadencia. El trabajo por cadencia no tiene ningún sentido hoy en día en el 2020, ¿de acuerdo? Entonces, claro, toda la gente que está entrenando por cadencia, o sea, ¿qué les diría? Joder, entrenar de una manera coherente, ¿de acuerdo? O investigar cómo se puede entrenar de otras maneras, ¿de acuerdo? Porque el pulso no va unido a la cadencia, ¿vale? Hoy lo he dicho, yo estaba hoy entrenando con una cadencia de 120 y no superaba las 100 pulsaciones, ¿de acuerdo? Lo que hace es la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, que aquí hay muchas preguntas así de golpe. Estos países deberían meterle dinero al deporte. Vamos a ver, el país que le mete dinero al deporte es el país que triunfa. Estados Unidos, Gran Bretaña en el ciclismo, el programa de British Cycling está dedicado con el dinero de la lotería, se dedica al desarrollo del deporte británico, ¿no? Entonces, claro, países que no es fundamental el deporte, lógicamente, pues tienen peores. Pero vamos a ver, hay que investigar. O sea, hay gente que sale de la carrera y lo único que espera es ser profesor de educación física en un colegio, ¿no? Y que le paguen todos los meses haciéndoles a los niños un poquito de jumping jack, ¿no? Y un poquito de saltos. Ahora vamos a correr 100 metros, ahora vamos a correr 50 y vamos a hacer 4 pijadas y así paso el tiempo y yo me despreocupo de lo que es el deporte, ¿no? Lo que es la ciencia del deporte. Lamentablemente, la ciencia del deporte va mucho por delante de las carreras. ¿Por qué? Porque las carreras necesitan aprobar los sistemas, aprobar esto. Entonces, claro, hay que ir actualizándose. Y eso la gente no lo ve, las actualizaciones que tienes cada persona que hace. Hay entrenadores que se actualizan de manera continua, ¿no? Y luego dicen, no, porque este entrenador cobra más que este, ¿no? Porque él se está gastando el dinero. Una parte de ese dinero que tú le estás pagando de más va para su formación y para que tú rindas más, ¿de acuerdo? Entonces, es así, ¿no? Entrenamientos menos abusivos, cuanto mínima la inversión para conseguir mayor ganancia. Veo que a muchos haciendo más creyendo. Exactamente. El más es mejor. El no pain, no gain, ¿no? Que ha hecho tanto daño, digamos, en tal, ¿no? A ver, nos pregunta Cira Mírez, ¿qué valoras tú en cada proceso? ¿En qué consiste la valoración completa, ¿no? La valoración, vamos a ver, si estamos hablando de ciclismo, ¿vale? Depende de la especialidad de ciclismo. Normalmente la valoración del ciclismo siempre se compone de lo que es la valoración del V2 Max, ¿de acuerdo? Un test máximo, digamos, donde veamos tus, digamos, umbrales, no solo el VT1 y el VT2, que se verían con un análisis de lactato, sino el VT3 y el VT4. Digamos, las transiciones anaeróbicas también es súper importante de conocerlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí podemos ajustar muchísimo mejor la frecuencia cardíaca en las series altas, ¿no? Que es donde realmente podemos tener los errores que nos lleven a un sobreentrenamiento, ¿no? Entonces, la evaluación completa sería esa. Luego vamos a ver si tenemos pistas, tenemos gente de pista, tenemos gente velocista, tenemos test específicos, ¿de acuerdo? Para ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un kilometrero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el otro día pues estuvimos hablando pues, con un paralímpico de aquí, kilometrero, con Cristóbal Zamora, ¿cómo vamos a valorar? ¿No? Pues lógicamente para entrenar necesitamos saber las zonas y después para poder valorar si nuestro entrenamiento va de manera correcta, podemos hacer un test de V2 Max, ¿no? O podemos hacer un test de Wingate, ¿de acuerdo? O un test de cadencia máxima, o un PVC de 200, o un PVC de 190, dependiendo un poquito de la potencia que manejemos en el umbral. Podemos hacer diferentes pruebas para poder coger y ver si realmente ese alumno va por buen camino o por mal camino. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos haciendo, fijaros, si nosotros vamos haciendo un seguimiento semanal de ese entrenamiento y vamos manejando las cargas, ¿de acuerdo? Y después encima nosotros le vamos, digamos, haciendo test para comprobar el entrenamiento. Si por ejemplo hacemos un test cada 2 meses podemos evaluar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por tanto, podemos cambiar el sistema de entrenamiento,
¿vale? Porque mucha gente no responde igual a un estímulo que otra. Lo que hemos dicho, cada persona es muy diferente. Y lo que a una persona le puede ir bien, a otra persona le puede ir mal. ¿Ok? Entonces, con eso minimizamos el rango de error, ¿no? Entonces, hay digamos, una valoración general, ¿de acuerdo? Que en la valoración general metemos también el tema de salud con un electro, con una espirometría, digamos, eliminar factores de riesgo que tengamos para poder hacer ejercicios máximos. Y luego hay pruebas específicas. Prueba general, el V2 Max, y prueba específica, un gait, un PVC de 200, ¿vale? Prueba de cadencia máxima. Tenemos un montón de pruebas para poder valorar, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, en el curso hay un post directamente donde hablamos de todas esas pruebas, ¿no? Nos dice Carlos, si tengo un ciclocomputador que solo me marca la velocidad en el rodillo, ¿cómo haría para trabajar la velocidad de manera más específica? La velocidad no es un factor de entrenamiento, ¿de acuerdo? Si tú quieres hacer un entrenamiento serio, ¿vale? No puedes emplear la velocidad, igual que no puedes emplear la cadencia. ¿De acuerdo? Otra cosa es que podamos hacer un entrenamiento de velocidad, ¿no? Sí, podemos aplicar un entrenamiento de velocidad, por ejemplo, en esta pandemia, porque no nos quedaba otras huevas que poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando no tienes remedio, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, en la charla que hizo el cubano, el doctor cubano, que hizo la charla después de la mía, que hablaba como en un país con pocos recursos, como puede ser Cuba, cómo aprovechaban los recursos, ¿no? Y se trata muchas veces de ser inteligente y de saber aprovechar lo que hay, ¿no? Tenemos una oportunidad de coger y poder entrenar de manera tal para que la gente se ponga en contra de un avance tecnológico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí está no mi enfado, ¿no? Sino después de decir, vamos a ver, es que es imposible de que eso se pueda entender, ¿no? Carlos, si tú no tienes... hay que entrenar con un pulsómetro. Sí o sí, existen actualmente, vamos a ver, hoy, bandas, tiras de pulsómetro, ¿no? Del Decathlon, del Wahoo, del tal, que las puedes adaptar a tu celular, ¿vale? Pues hay programas gratuitos, ¿vale? Que te pueden llevar la frecuencia cardíaca, que tú llevas, solo te tienes que comprar una pastilla con una cinta, ¿vale? Una pastilla con una cinta y con eso tienes un control de la frecuencia cardíaca y tienes GPS, tienes tal y tal, y no necesitas gastarse 2 millones o 3 millones en un Garmin, ¿de acuerdo? Y tienes ahí toda la información, ¿vale? Tienes, ya te digo, es relativamente barato. No es lo mismo comprarse una pastilla, o sea, una banda de frecuencia cardíaca, que comprarse un ciclocomputador, ¿vale? Cuando en realidad tenemos todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso. Aquí dice, ¿qué zona de frecuencia cardíaca es la adecuada para quemar grasa? Cada uno tiene la suya, ¿de acuerdo? No hay tantos por ciento, porque depende. La zona más efectiva de la quema, más adecuada para la quema de grasa es una zona intermedia que está entre el consumo, digamos, entre el uso del oxígeno como ayudante para producir glucógeno y el uso de las grasas. Por lo tanto, estamos hablando de las zonas más bajas, digamos, entre Z1 y Z2. Hay un trozo ahí, entre medio, que es la zona de intersección. Si tenemos aquí, digamos, la Z1, ¿de acuerdo? Y pasa a la Z2, digamos, lo que se llama el umbral aeróbico. La zona alrededor del umbral aeróbico es la zona de máximo quemado de grasa, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí tenemos que buscar esa zona, ¿vale? Claro, si nosotros con los estudios que hemos tenido vemos que una persona con sobrepeso, esa zona rondará el 45, el 50, 55%, ¿no? Cosa que, por ejemplo, una persona que esté entrenada y que sea delgada, hablaremos de en torno al 65% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Estamos hablando que desde el 45 hasta el 65 hay una banda de pulso muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, para saber lo que hay que hacer una prueba. O sea, es que no se puede tal. Yo puedo hablar y puedo hacer una extrapolación, ¿no? Como hago, ¿no? Para gente que llevo a distancia y le puedo hacer una extrapolación. ¿Cuál es tu composición corporal? ¿Qué estás? ¿Más gordo, más delgado, más tal, más cual? Entonces, yo puedo hacer una extrapolación y decir, en una persona obesa nos vamos más hacia el 45 o 50% y una persona delgada nos vamos más hacia el 65%. ¿De acuerdo? Pero siempre la zona más efectiva va a ser la zona del umbral aeróbico. ¿Y esa zona cuál es? La zona en la que dejamos de consumir preferiblemente grasas para empezar a consumir preferiblemente el oxígeno como catabolizador de la relación, ¿no? Digamos, donde empezamos a usar la fosforilación oxidativa para producir la energía. ¿De acuerdo? No sé si te queda ahí, Cid Ramírez, ¿te queda claro ahí? ¿Sí? Cada uno tiene la suya, ¿vale? Cada uno tiene la suya. O sea, es que ahí sí que no me puedo...
¿Podemos hacer aproximaciones? Sí, podemos hacer aproximaciones, ¿de acuerdo? Pero siempre van a ser eso, aproximaciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la única manera es medirlo. O sea, es que, vamos a ver, es que parte es lo que decimos yo, que estamos en el 2020. En el 2020 hay una tecnología ya, que está para esto. Lo que pasa es que muchas veces la tecnología, digamos, los estudios se hacen sobre personas de competición y no se hacen sobre personas recreativas. Entonces, claro, los datos que arroja la gente de competición son datos con patrones muy diferentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la persona que compite está bajo en grasa, está, de todas formas, suele tener un V2 max bastante mayor que el que no está compitiendo. Entonces, claro, tenemos ahí una población sesgada. Digamos, los datos que nos está ofreciendo, los datos estadísticos, están sesgados, digamos, condicionados por un tipo de población determinada. ¿Sí? Bueno, ¿ha quedado claro el tema este de cómo funciona? ¿No? Si no hay revisión y no hay control, entrenar a una persona de hecho, vamos a ver, yo me enfado con algún deportista cuando no hace lo que le digo, ¿no? O sea, vamos a ver, porque si yo le mando una carga y él me hace otra, claro, yo tengo que controlarlo, porque si no, ¿qué hago? Dentro de un mes, ¿qué hago? Le mando otra planilla, que encima yo cojo y soy tan listo que cojo, me busco en internet una planilla y cojo y me la copio, o me cojo un libro, por ejemplo, vamos a coger un libro como puede ser el libro de Chema, ¿no? Y vamos a cogerme, vamos a ver, ¿no? Y dice, bueno, me voy a dedicar a ser entrenador, ¿no? Me voy a dedicar a ser entrenador. Y como hay mucha gente, ¿no?, que carece de conocimientos y se dedica a ser entrenador, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo en de que, vamos a ver, la gente tiene que estar no certificada, sino tiene que tener también una cierta experiencia en lo que está haciendo, porque está jugando con la salud de las personas. Lo que pasa es que, claro, un médico se juega la vida o la muerte de un paciente. Nosotros, como va a ser a la larga, no vamos a tener ese tipo de responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que tal, ¿vale? Entonces, para mejorar, John Freddy, son buenas todas las zonas, pero siempre hay que hacerlas, ¿no? Que nos pregunta John Freddy, siempre hay que ir a hacerlas en la proporción adecuada, ¿vale? Esto, lo que más. Fuerza-resistencia, un poquito menos. V2 max, menos. Y sprints, lo que menos, ¿de acuerdo? Es como la pirámide de la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Tú te puedes coger libros como Planifica y tal, que ha ayudado a mucha gente y son libros buenísimos, ¿no?, de entrenamiento, ¿no? Y es una guía para la gente, pues, vamos a ver, pues la gente novata, la gente que empieza, la gente tal, pero en el momento que ya nos hemos convertido ya en unas personas, digamos, que llevamos años pedaleando, estos libros y estos sistemas de entrenamiento comunes que hay en internet no valen para nada, ¿vale? Pero lo que decimos no, o sea, yo me meto a entrenador, una persona que no tenga ni idea, pero dice, bueno, pues yo he corrido, yo tal, yo he hecho tal, y me cojo un libro de estos y yo me voy copiando la tablita, ¿no? Y digo, mira, pues mira, este día vamos a hacer esto, este día vamos a hacer esto, y yo cojo la tablita, me la hago en una Excel y voy preparando los entrenos, ¿no? Y lo mismo sucede con los libros de potencia, ¿no? Hablo de este, pero puedo hablar del libro de Carmichael o puedo hablar de miles de libros, ¿no? Donde cojo yo una tablita, ¿no? Me la fotocopio y la mando a los demás, ¿no? Pensando que, claro, como está escrito en un libro, pues vamos a ver, es bueno para todo el mundo. Lógicamente es bueno para todo el mundo, pero aquí no se ha tenido en cuenta, ¿vale? Tanto en libros como en plataformas de entrenamientos online, ¿no? No se tiene en cuenta la individualización y de dónde partes, ¿no? ¿De dónde partimos? Coger un sistema de entrenamiento cualquiera, ¿no? Si vamos por internet y podemos coger un sistema de entrenamiento cualquiera, es que yo me alarmo y me cabreo, me cabreo mucho cuando veo, vamos a ver, preparación, por ejemplo, para el Giro de Río. Preparación para el Río de Río, vale, yo me cojo y digo, bueno, vamos a ver, vamos a buscar en imágenes a ver si sale alguna tabla de preparación, pero bueno, aquí ya es... Vamos a buscar una preparación para otro Giro de Río, preparación... Vamos a buscar lo que sea de triatlón, porque aquí en ciclismo la verdad que el tema está bastante... y cogemos, vamos a ver, una planificación de entrenamiento de triatlón, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos de que, venga, primera semana, ¿no? Prepárate el triatlón de Cartagena 24 semanas, ¿no? Vamos a ver de dónde partimos.
¿no? Vamos a ver de dónde partimos, ¿no? Entonces, claro, a ver, entrenamiento triangular. A ver, perdonadme. Esto me pasaba, esto es una cosa que se me acaba, que lo que tenía que haber preparado antes, pero que no pensaba hablar de ello, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí vamos a ver, tenemos un montón de planillas, bueno, no se ve desde ahí, ¿no? Pero un montón de planillas de entrenamiento, ¿no? Entonces cogemos y dice, bueno, el plan de entrenamiento para iniciarse en el triatlón, ¿no? Fíjate, la primera hoja, ¿no? No voy a decir la página porque, vamos a ver, para opinar hay que leer todo, ¿de acuerdo? Hay que leer la letra pequeña y la grande, porque a lo mejor igual aquí me dice, no, es que este plan de entrenamiento está hecho para personas que ya tienen una base y tal, ¿no? Entonces aquí hay una página web que nos dice, bueno, el lunes natación técnica, el martes correr 20 minutos muy intensos, ¿no? Vale, y si nunca he corrido, tengo que correr 20 muy intensos, ¿no? La primera vez, es la primera semana de entrenamiento para preparar un triatlón, ¿de acuerdo? Para iniciarse. El miércoles, natación 500 metros. El jueves, descanso. El viernes, correr 30 minutos suave y hacer ejercicios de fuerza. El sábado, transiciones. Y el domingo, ciclismo 30 kilómetros, ¿no? Me sorprende como 20 minutos muy intensos se corren el martes y en cambio de bicicleta se hacen 30 kilómetros, ¿no? No tengo muy buena idea esta. Pero bueno, ¿de acuerdo? Han tomado como punto de partida 20 minutos muy intenso. ¿Bien? ¿En razón a qué? ¿No? Bueno, volvamos a otro, ¿no? Vamos a otro plan de entrenamiento para distancia olímpico, ¿de acuerdo? Para distancia olímpico, espérate que se me está yendo el ratón, ¿vale? Y tenemos aquí, pues esto, ¿no? Tenemos aquí un plan de entrenamiento, otro plan de entrenamiento, donde metemos, a ver si lo puedo agrandar, que no veo, necesito gafas, chicos, los que estamos ya con los 50, tal, ¿no? Y podemos ver, aquí estamos hablando de un entrenamiento nivel básico, ¿vale? Este hombre, esta página web, lo divide entre niveles básicos y niveles, digamos, de diferentes niveles, ¿no? Y aquí, bueno, para nivel básico, la semana 1, el lunes, 200 metros de estilo, 5% de técnica, recuperación de 15 segundos, 5% en VT2 y 25 por 200 en F1. Bueno, ¿vale? Descanso el martes, el miércoles nadamos otra vez. El jueves hacemos tal, el viernes, semana 2, ciclismo, metemos aquí series de 15 minutos en VT1, 3 de 10 en VT2, ¿vale? Pero claro, partimos ya de que esta persona está nadando 200, otros 200, 3 por 200 son 600, 1200, 1800, estamos hablando ya nadando 2300 metros la primera semana de entrenamiento, ¿vale? Yo he nadado y me puedo considerar de que yo he empezado a nadar de viejo, ¿no? Yo he empezado a nadar hace 4 o 5 años, ¿no? A empezar a aprender a nadar, ¿no? Y os puedo decir que 2500 metros de natación, para empezar, y si no que nos lo diga Julio o nos lo diga algún nadador, para un nadador es nada, pero para una persona que empieza a nadar es una auténtica paliza, y más haciéndolo por series, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tienen en cuenta nada. O sea, lo que tienen en cuenta es escoger y decir, bueno, pues venga, empezamos a meter cargas y ya está. O sea, empezamos a meter cargas y ya está, ¿de acuerdo? Luego, claro, habría que ver si estas cargas van superándose día a día y van teniendo todo ahí. Bien. Bueno, no sé si alguno más tendréis alguna pregunta. No me quiero liar más. Llevo casi 2 horas hablando, por Dios. Siento para los que no os guste que hable, pero bueno, ¿de acuerdo? Yo lo que digo, ¿no? Resumidas cuentas. La ciencia del entrenamiento hay que aprovecharla para vuestro bien, ¿de acuerdo? Y que los entrenamientos son buenos si hacen adaptaciones positivas y son malos cuando hacen adaptaciones negativas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si no siguen unos ciertos principios, que son los principios del entrenamiento, ¿vale? Recopilamos, principio de participación activa, tienes que saber lo que haces y para lo que lo haces. Principio de especialización. Si tú entrenas para ciclismo, tendrás que usar la bicicleta para hacer los entrenamientos, ¿no? Aunque luego podamos completar con otros deportes. Principio de individualización. Tiene que estar un programa de entrenamiento hecho para ti, ¿no? ¿Por qué? Para tu forma física, para tu edad, para tus problemas, para tu tiempo libre, ¿de acuerdo? Tiene que estar hecho para ti. El principio de variedad, hay que hacer diferentes tipos de ejercicios, ¿no? El principio de progresión, tendremos que subir, hemos visto el principio de supercompensación y el principio de que vamos subiendo las cargas poquito a poco, ¿no? El principio de supercompensación, es importante que vayamos, digamos, subiendo
cada vez que vayamos haciendo los entrenamientos y que vayamos supercompensando, ¿no? Y que vayamos preparándonos cada vez y cada vez vayamos mejor, ¿no? Principio de especificidad, ¿no? Si tú eres kilometrero, habrá que entrenar entrenamientos específicos para ese kilómetro, ¿no? Principios de calentamiento y de vuelta a la calma. Todo entrenamiento tiene que tener su periodo de calentamiento, ¿vale? Y su periodo de vuelta a la calma. Y luego la sesión principal del entrenamiento, ¿no? Y sobre todo, acordaros del principio de acción inversa, ¿no? Que por muy mal que lo estemos haciendo, si lo dejamos de hacer, eso va a revertir a nuestro favor. Y podemos siempre, aunque lo hayamos hecho mal durante muchos años, podemos revertir. Tenemos ejemplos de hipertrofias ventriculares izquierdas recuperadas por completos en 2 años, ¿de acuerdo? Pero claro, siempre y cuando lo vayas haciendo en el tiempo. ¿Ok? Bueno, chicos, yo si no tenéis ninguna pregunta más por aquí, ¿de acuerdo? Aquí John Freddy me ha dicho en Z2, Z3, todos los entrenamientos son buenos cuando los tengas que combinar de manera perfecta, ¿vale? Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Vuelvo a felicitaros otra vez a toda Colombia por este día, digamos, de la independencia de Colombia, ¿vale? Gran país, ya sabéis que me encanta Colombia, es increíble, vosotros sois increíbles, la acogida que he tenido, las preguntas que me preguntáis y tal, la amabilidad, todo, el clima, aunque ahora esté lloviendo, ¿vale? Así que bueno, no os he dejado mucho hueco para las preguntas porque ya no tal, pero no sé si tenéis alguna pregunta de última hora y si no, pues bueno, os mando un abrazo, feliz tarde. La charla la dejaré colgada aquí, estará en Facebook también y la dejaremos para todos los que son para el tema de mi canal de YouTube, ¿vale? Si queréis estar a la última, ya sabéis, en el canal de YouTube está todo grabado, todo sectorizado, o sea, podéis ahí acceder tanto a clases como a cualquier sitio, o sea, os suscribís y tal, y lo mismo también os podéis suscribir en mi página web, en alanroca.com, podéis ir, os podéis suscribir y de esa manera vais a recibir pues todas las entradas de blog que hagamos y todos los trabajos que hagamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, los que me habéis aguantado estas 2 horas. Espero que no haya sido aburrido y que si tenéis alguna preguntita más, pues que la podamos contestar. Me podéis mandar un mensaje privado o lo podéis dejar debajo de donde está el vídeo y procuramos contestar en la mayor, ¿vale? Así que bueno, nos vemos pronto. Yo creo que esta semana vamos a hacer un live, ¿vale? Haremos un live, anuncio, ¿vale? Haremos un live con Julio y con Damaris, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de esfuerzo en directo, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo es, ¿de acuerdo? Los datos que se arroja y cómo vamos, todo esto, muchas cosas de las que hemos dicho hoy, además Damaris ha hecho ya varias pruebas y podemos ver cómo el entrenamiento en la pandemia ha, digamos, afectado a esta corredora, ¿no? A Damaris, cómo le ha afectado a esta persona y analizaremos sus datos, ¿de acuerdo? En comparación con los que hizo anteriormente, ¿no? La mejora que consiguió antes del Guerrero One y vamos a ver ahora cómo ha afectado en este periodo de pandemia. ¿De acuerdo? Pues bueno, os deseo feliz tarde, os emplazaré, ya os diremos si el jueves o el viernes haremos el live, ¿de acuerdo? Aunque bueno, ya sabéis que si estáis atentos tanto a mi página web, alanroca.com, como a mi canal de YouTube, si os vais ahí haciendo, pues lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Chicos, un saludo, un abrazo grande para todos y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Venga, chao. Chao, chao.